Suscríbete a La Panterita. Por eso, por el mes de octubre, todas las motos Taiga viene con un portacelular impermeable de regalo, para que tu camino sea más seguro y práctico. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Encontralas en Inverfin. La reserva del boliche ya está hecha. Si ya sabes que todos tus amigos y amigas están ahí. Si te estás preparando para una fiesta épica. Ahí es cuando tenés que pensar, el auto mejor se queda. Desde Servepar te invitamos a hacer una previa responsable dejando el auto en casa y celebrando de forma segura. Si te estás preparando para salir, pensá, si vas a tomar, no manejes, no lleves tu auto ni tu moto. Viaja en MOV utilizando el código Previa Responsable y obtener descuentos en tus viajes los fines de semana. Una iniciativa de Servepar. En Supermercados Real cumplimos 26 años y estamos de fiesta. Festejamos a lo grande, que hace 26 años somos parte de tu familia. 26 años de ofrecerte lo mejor. Descuentos imperdibles, ofertas alocadas, maratones de superprecios y queremos seguir festejando con vos. Por eso te esperamos en todas nuestras sucursales con más descuentos, ofertas, precios imperdibles y miles de sorpresas más. Además, con tus compras podés ser uno de los ganadores de los premios que tenemos para vos. Supermercados Real, hace 26 años somos parte de tu familia. Vuelve la promo Tu JMC gratis 1.60. Con la compra de Tu JMC podés llevarte otro totalmente gratis. Con la promo 1.60. Participa de la rueda entre solo 60 compradores y si tenés la llave que arranca el JMC 0 kilómetro, te lo llevas gratis. Nunca una promo te dio tanta chance de ganar. JMC, una gran marca, una gran oportunidad, con el respaldo de Chacomer Automotores. Bueno, le pido disculpas a Arturo, nos pasamos un par de minutos, no va a volver a ocurrir. Mañana nos encontramos a las 9. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Quitadol Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa. Mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100 supera todo. Comecipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Taiga te lleva donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real. Viví en grande con Peugeot Landtrek. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Radio Monumental, AM 1080. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Todo bien? Ya entramos en tema. Contigo, Luis. La Agrícola Sara Seguros Generales. Seriedad en Seguros. Avenida Mariscal López 5377. Teléfono 609-509.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo Sucio, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Qué te pasa, niño? Todos El los días, reporte, ayer la gente quedó con ganas de seguir llamando. Todos los días, niño, igual, veo. Y para el comienzo. Se hicieron muchas quejas, veo. Sí. No, y algunos que recibían la señal baja, entonces para hoy qué tal mejoramos. Cambiamos de canal a ver si qué tal la recepción. Tranquilo ahora. Sí, ¿Qué por número, radio, niño? por ¿Qué internet, número, por dónde nos están siguiendo. Número, 618-4700. Bueno, ha pedido el niño Jorge. ¿Vos dejás de ser niño cuándo? En marzo. En marzo dejas. ¿Y cómo te vamos a llamar? Y ahí no sé qué apodo. ¿Vos sos niño? El tranquilo Jorge ahora. No, ahora. No me hace ni canilla. En marzo sí. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. El niño pregunta si me escucha a mí, porque Gustavito también quiere saber. Y dice, Gustavito cuando entraba me dijo, vamos, ¿cómo andamos? Me dijo. Reporte, y no hay problema, le dije. Siempre cuando te bloquea la consolita. ¿Quién está en línea? Ah, ¿se habilitó ahora? ¿No? Hola. La puta, qué bien, che. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Se escucha bien, Arturo? ¿De dónde estás llamando vos? De la ciudad joven y feliz. Fernando Lamora. ¿Pero es por radio o por internet? Por la radio, Arturo. La ciudad joven y feliz. Pero hay que limpiar esa ciudad, es muy... Tiene muchos baches, ¿verdad? Corto, bueno, no dije nada. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Se escucha bien, comandante? ¿De dónde estás llamando vos? Yo, Asunción, comandante. ¿De qué parte, veo? Sajonia. ¿Y qué? ¿Vos sos joven? ¿Qué edad tenés vos? 28 de Arturo. ¿Y por qué he escuchado este programa? Y porque es el mejor del Paraguay, Arturo. ¿Qué más te decir, comandante? ¿De dónde está el Recomán? Acá está, saludando, vos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Bien, a mi ídolo personal, carajo. Gracias, papá, muy amable. Y agradecer a tu ídolo personal, dice que y le estoy agradeciendo. Solo que me agarró en un mal día nomás. Ando de mala hoy. ¿Por lo esqueloto? Sí, así es, por lo esqueloto. Y te Arturo. Ando de mala. ¿Qué pasó? Gracias por llamar. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó con Jorge Moreira? Mentira, ¿verdad? Es mentira, le decía a Gerardo, le respondió sí. Un chat al privado, obviamente. Que no se retira al fútbol. Que no es cierto eso, que está en etapa de recuperación y que está pensando en volver. Con Jorge Moreira, con Jorge Moreira. Decirle a Arturo que iba a hablar con vos, siempre charlamos, hablamos. ¿Quién está en línea, Gustavito? Mientras no hay nadie. Qué bien. Hola. Hola, Arturo. Sí. Qué quilombo se armó hoy a la mañana del tema de mellizos, gemelos, mellizos. Y sí, porque si salen de la misma bolsa, pues son gemelos. Si no son mellizos. Explicando, ¿cómo se llama eso? El tema de sí. Qué diferencia entre gemelos y qué diferencia de mellizos. Ellos son gemelos, pero para no decir los gemes, se le dice los mellizos. ¿Qué pasó? Que ellos, Angelito, son gemelos. Y se le dice mellizo a los barros. Ni idea. No, pero eso no va a agarrarlo vos, sí, ahora... ¿Y así cómo son las cosas? No, contigo, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cebollana Casi, Arraídos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Ay, café. Para la emisora de Jaigo Tictreña, entonces. ¿De qué parte vio? Pejaromina se hubo, muy que no ipe. Y ya morre pude. Amba pueden du y no se haga pues con la exclusiva en el programa. Va a depender para dónde. Taxita. Ahí ponemos dejan de nombre de Lila. Néstor Guarín. Y por ahí Néstor. Saludos, Néstor.
Deben de gustar con gemelo. Y por año a temperamento, vamos a hablar después. Y por año, ya no vas a cuadra para mesa para debatir. Ya cuadra, ojalá ya guajese, aña se mandaron. ¿Y más paiteta, Ina? Saludos de Cañiza, a veces, gran jugador. Cañiza, ¿o responde Ina? Saludos, amigo, un fuerte abrazo. Gracias, ídolo. Adiós, ahí Cañiza amaneció. Hola. Y ya Hola, se vive. Hola. Hola, Arturo. Permíteme a saludarle a mi ídolo personal, Denis Caniza. ¿Por qué viene a venir a tomar un café con la café y ya está? A la cita, Arturo. Y le cuenta tu vida. Hay que saludarle, ¿no, Denis? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Hola, Denis. Espectacular será aquí con Arturo, estamos acá. Mi respeto y hacia tu persona. Muchísimas gracias. Ídolo personal, ejemplo como jugador, como persona para muchos jóvenes de mi canilla. Muchísimas gracias. Nervio simpatizante del club. ¿De celoso, Arturo? No, ¿qué club sos simpatizante? Porque jugó en varios clubes. No, él es un buen profesional, Arturo. Encima de las selecciones le defendió, ¿de qué equipo como sos se vos? debe. No como estos modelos que tenemos hoy en día. ¿Qué equipo sos vos, hincha? Yo soy de 12 de octubre. Yo pensé que era Olimpia. Sí, 12 soy Arturo. ¿Algún problema, no? Pues el San Camina. Yo pedazo de dónde nervioso se hubo. No, pero... Por ahí tenés ya, o Alema. Ese es bronca, ve. Guillermo va a venir directo de Los Ángeles y Gustavo va a salir de Buenos Aires. Si encuentran vuelo pueden llegar viernes o sábado. Hola. Comandante. Sí. ¿Qué tal? Una pregunta para el niño, comandante. Niño. Sí. Señor, ¿cómo estás? Si no se puede transmitir vía Twitter también, niño. Se escucha perfecto vía Twitter. Bueno, vamos a hablar con la parte técnica. El programa. Sí, que se puede. Sí, podemos ver. El niño con el técnico en la materia. Tema. ¿Qué es Gustavito? Hola. Hola, para Gustavito, ya que está Pire ahí, Cañiza, ponerle general electrones. Bueno, listo. No, Enio Cañiza. Denis Caniza. Sin ñ. Es Denis Caniza. El problema de Denis es que yo... hijo más te dice. Después la lluvia viene en la tormenta. Hola. Buen día, Arturo. Señora. Sí, sale súper bien. Estoy escuchando desde internet. Sale bien entonces, señora. Muy bien. No sale bajo Sale nada. bien. Estoy llamando... No, sale súper bien. Estoy llamando desde Capiatá y quería darle un saludo muy especial a Denis, si se puede. ¿Cómo? ¿Usted queda con Denis Caniza el Recoman? ¿Qué tal, señor, señorita? ¿Cómo por estás? favor. Señora. Muy bien. Sí, gracias. Nada más quería avisarle que mi papá le mandó muchos saludos. Mi papá es primo lejano de su papá, de Bellavista Norte. Qué bien. Muchísimas gracias. Sí, Dale, si le puede mandar un saludo, por favor. Él es el señor Nolasco Morínigo. El señor Morínigo, un fuerte abrazo de parte de Denis Caniza. Dale. Saludos. Muchas gracias, le escuchamos siempre. Gracias. Chao. ¿Para qué se mete, Angelito? Espacio de Twitter, así se escucha el programa también por Twitter. Dice, hola. ¿Cómo, comandante? Va a ver. Alejandro. Va Alejandro, ve. Érico, comandante. Va Érico, ya pone tipo, ve. Sí, a ver, va por Ina, comandante. Va por la teco. Tranquilo, va. Ñese, Denis Caniza. ¿Escuchaste Ina Denis? Va teco, amigo, mal aporte. Bueno, listo. A la pinta, Dios. Perecollo número, en privado, tranquilo, Perecollo número. Esperana, nuestro compañero Alejandro Lince, yo estoy escuchando de la web y perfecto, brillante. Gracias, Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro. Hola. Arturo. Va ese dúo. Va te coge ese dúo. Va a ir por ahí y por ande ese dúo. No le pide ahí, vio. Es difícil, pedaina. Catuco a Muñemi, Denis Caniza. Ñemoí, Denis Caniza va a escuchar también, Ina. Va te coge, Denis. Va el aporte, Ina. Anina de Ferraz, Va el aporte de mi aprecio, Denis. Desde que vos llegaste ahí a la radio, otro piso fuma, Juan. Gracias, amigo. ¿Y Pancho, Arturo? Pancho llega después del programa del tío. A la puta, gente me lo ha mandado eso. ¿Va,
Gente, no mandar. Depende nieta, depende hijo, pe. Corta, tipo. ¿Y su nieta ese? Probablemente. Hola. Arturo. ¿Puedo hablar con Denis? Sí. ¿Qué tal? Denis. ¿Cómo te va, mi amigo? ¿Qué tal, Denis? Súper bien, gracias a Dios. Te quiero decir algo, ya que vos sos el único que entendés de fútbol y vos sos el único que lees el fútbol. ¿Cierto? ¿Cierto, cupea? Sí. Quiero que vos seas el presidente de Cerro, Denis. A la pinta. Para salir campeón de la Copa Libertadores. Bueno, listo. Así mismo. Excelente. Después. El socio. No pegan debio. Entender la del discurso. Ella ve. Anigan después apuesta y se dudo. Por algo se llama la capital de la energía de Hernandarias. Bueno, mi amor, mi amigo, te voy a decir que... Hola. Vaya, Arturo, mala por te. Déjame si usted aprender la portuguesa, la guaraní, que estoy siendo paraguayo, Arturo. Practicaba bien, ¿verdad? ¿Va, He practicado bien la guaraní. ¿Checo practicaba de tipo, pe? En ensayar. Añeja años se dudo. Pero no manda. ¿Va, vean de. ¿Y usted ahí no? Sí, señor, aguante. Ahí ya po ahí no. De a poco. O sea, a poco, pe. Señor, ve huecatú. Ve escape. Upeina. Pero ya pura de. Upeina, acá. Es cierto, upeina acá. ¿Vos qué te reís, Luis? No. Bueno, listo. Hola. Ay, Dios mío, qué calor. Concha, hola. Arturo. Sí. Bate copio. ¿Y por dónde? Tranquilo, pa. ¿Y qué te daña de Nini? Sí, y por ahí, ¿Qué tal, mal aporte? Tranquilo, te quiero felicitar nomás por tu trabajo, porque por ahí te llevo con trabajo y ya reina. Muchísimas gracias. Y me gusta tu comentario y eso de fútbol, Denis, porque soy imparcial. Exactamente. Y quiero que sigas siempre con Arturo. A niño, mira, soy parcialista y te digo, y vos comentás demasiado bien. Es importante el comentario, Denis. Y te felicito. Gracias, amigo, gracias. No apuntaba ahí, no va a apuntar ahí. Pese no apuntaba ahí. Va el niño, va el niño, No, niño como hipona. Dejo de decir parcialista, ve niño, ve. Y parcialista, y mira, no. Y a mí me gusta Denis, porque es donde hay parcial, pues tú lo vas a entender, pero otros no. Pues ni más hay tele, y más Arturo. Hay comentarios, ¿entendés? Llamo que están de tipo, llamo que están la niño, ve. ¿Catú? Upea, habla, pues. Señor, ¿cómo está? Tranquilo, pa, Peralta, doña de Matecopio. Bien, ¿cómo anda, don Peralta? No, y me gusta también a usted escucharle, porque añade obviamente a la comentario siempre imparcial, ¿verdad? Porque después del narrador, pues es importante también la comentario que así es. A Anilla tira y te ima de al lado, porque ahorita venían de Yucatán, legalmente ya está criminal, árbitro, porque no nos llevamos ahí adelante de fútbol, niño. Primero, árbitro, es importante. Fundamental. Sí. Listo. ¿Y hacia dónde tira el niño, don Peralta? ¿Hacia dónde tira el niño? ¿Hacia dónde tira el niño? No, sé justamente perder, pero mira, onda igual. Llegó la exclusiva de tiro, sí. Yo tiro de tiro, soy republicano, güey. Bueno, ayúdeme. Se gustaba tener programa, ayúdeme. Señor, ese es como un juguero que él dice ya en cable. Así es que listo, cada vez que estamos peor. Hola. Arturo. Bate cobio. ¿Y por dónde? Guaraní, pese. Arturo, ya mismo también a la Guaraní, pero donde eres ahí, ve a Guille, tiene que sentar ahí a eres ahí, ¿para dónde, Arturo? Agüillevete. Me captó así la Guaraní. Caromina, agüillevete. No, agüillevete, Probablemente. Me está haciendo bullying, usted ya tírate el teléfono. Arturo. Hasta se dieron, gratis, te dieron Arturo. Los garota, se Guaraní, pe. Hasta, o sea, pero radio, hasta esa puede. Que hasta la gente no, pe. Ajá, y cuando me van a decir usted, ¿dónde deja tú?
Luego la vez pasada se molesta y voy a echar en prepotente y un dato. ¿Qué veo? Y veo de ni veo hubiera así que hay la otra nada el año de selección veja de no sentí la oña anda ego pesado. Denis. No. Hola, si, Mateco. Si Denis dice que no le gusta el barro que el otro, él se hace cargo de lo que así lo que dice. Yo me hago cargo de lo que yo digo. En guaraní, ¿qué es lo que te diga? Andeni. No gusta ahí, así gusta. Arturo. Segunda y anda y barro que el otro no gusta y si no Denis pegó hubiera seco y deja de de verdad, Janomina capé. Janomina. Ahí Denis Canizo candidato a selección, pero. Sí, claro. No. Petipo ahí, de que de ande está ayure la plata pire más seguri la selección página Deni Parupi Deni Mateco te con el empresario Deni Mateco yo pues te las empresarios de ama Deni o forza yo de la de suelo allá entonces cara yo puse y nada Arturo vende tipo se veina Arturo hasta tú rombo le están de ya tú hasta de radio hasta rombo de que ni ya estilo campo ya caro upea y pon ahí fuerza jugó lo grande fuerza gracias esta es mi buena línea ¿no? Excelente señor. Te agradezco mucho David me da porque no entiende buena ni quién está en línea él no entiende buena línea no agarro hola él se estaba yendo y después ¿qué pasó? Porque nosotros el auto pasó a su carril, que sería este. El auto pasó hacia acá. El auto estaba viniendo desde la dirección de Cedrales. De Cedrales. En sentido contrario. En sentido contrario. ¿Y después? Y yo no sé, yo no vi. Ya con novio. Hola. Arturo. Ya poina dueña y la guaraní ya dueña fútbol na yescana. Janomina capé. No de Maepio capé. Ahí capé ya poina. Maepio ya o. No, camisa me tojó de mamó. Lígame. Paso me tojó camisa ya la selección de ya. Maepio la jota de tipo B. No, anímate. Reyabuño se hubo. ¿Qué es lo que te pasa ahí? No. ¿Quién está en línea? Hola. Comandante. Sí. Te quiero comentar una cosita. Yo soy chofer de Ol. Y una uruguaya se subió conmigo recién y me dijo, Arturo es uruguayo. Me dijo, qué boluda será. Porque... no, yo amo Uruguay, yo quiero Uruguay. Hola. Arturo. Sí. Qué casualidad, yo soy chofer de Gol y ahora mi pasajero se bajó por culpa suya, Arturo. Va, Ebio. ¿Cómo ir para eso de la Guaraní? ¿Ande? ¿Ande no explicaste, pe pasajero? Hola. Comandante. Sí. Denis Caniza de Añese. Upea y no escucháis nada de nivel. Bate coba amigo. El aporte de Caniza. Ahí por ambaite Carolina se duó. Caniza, no es Cañiza, Caniza. Gracias, Arturo. Caniza sin ñ. Ereche a repetirse ina. Denis Caniza. No. Denis Caniza. Upea ina o enduta ina Denis Caniza. ¿Qué año mangata hace Caniza antita inendie? A la pinta. Caniza. Un atrevido. Va a la puerta, amigo. Tranquilo, para Caniza. A la puta me está No, su apellido es Caniza, no es Cañiza. Bueno, Denis. Bateco. Denis interese porque ya que estoy comandante. Cañiza. Ya que ve tuya y vivo te pero, ande, por hablar de hermana, ande, prima, amo, coime. No, pero a nadie. A nadie, veo. Otro. Por hablar de hermanas, ande, prima, amo, coime. Le dije bien que su apellido es Denis Caniza. No es Denis Cañiza. Es Caniza. Sí, así es. Y te llaman Cañiza. Sí. Y está equivocado. Es Denis Caniza. El Sosa Arias.
No, Sosa Jovellanos. Sosa Arias. Parece que no me entendés. Sosa Jovellanos. Sosa Arias. Sosa Jovellanos. Sosa Arias. Hacemos todos los días, Pielo. Para la audiencia también es Sosa Arias. No, Sosa Jovellanos. Él es Sosa Arias. Listo, terminó todo, no hay problema. Yo me las pico y me voy a dar. Hola. Arturo. Sí. Eremina ve recomandos de Caixa empresario de Peajú. Vale. Estilo Campo Yara. Ve ahí por ahí empresario de Peajú. Vale. Vos sos mi empresario. Ucrania. O recibiste en el 50% de Kosovo. Hola. Hola, comandante. Sí. Pero pues esa peitera guaranica tuyo. Sí, por ahí. El repetición de ego frase. Iribu. Piray. Era. Ibirá. ¿Se puede broma, pero o no? No. No, para seguina se dúo. Ibirá. Piruracane. Ahora sí todos juntos. No. Iribu, Piraira, Piruracane. ¿Sabes lo que significa, verdad? ¿Qué significa? El hijo del cuervo en un árbol seco. Así significa. Upea, por ajá. De música, mi pajarito, ¿cómo es? No. Delante de música, Arturo, o mandame la cuña. Decirle a Gustavito que ponga un poco para que escuche un poco. ¿Lleva? Sí, señor, o mandame la cuña. ¿Lleva? Sí, están de música. Upea, ese dúo. Por ahí ese dúo, saludos de ese dúo. Dale, gracias, chao. Adiós, ¿viste cómo entendimos? Perfecto, Víctor. No hay ningún problema, eso es lo que yo te quiero decir a Hugo. ¿Se hubiera ahí? ¿Se Yaguá? ¿Se Maracayá? Buen día, Arturo. Buen día. Te escojas, tú que ha dejado 10 minutos, pero vale la espera. Y justo la llené el programa, entonces yo ya divertí, la gente es lo más brutal, le estoy llamando. Aguillaina de tipo, pues. Yo para la llené el programa, en guaraní castellano vaya lleva guaraní y español, pues yo para ver. No, escuchila de guaraní. Por ahí, está envidioso de envidioso. Ese guaraní bien poná. Igual y poná. Para salen de guaraní, ya es salvaporado. Es salvaporado, Sheina. Sea acamaiteina. Usted no entiende. Y por ahí, o finalizáis. Aquí ya un peaina, ya. No, espectacular, Arturo, hablando del programa. Y bueno, ahí ponamos, ¿usted de vina? Sí, yo pilaño de rating, porque Caniza. En época de Caniza, ve. Va a ahí, va el aporte, va de Rogalao y nada. Acá por lo más, no están escuchando el programa. Y vos doña de Rogalao va y nada, lo vamos a estar así y nada. Señor, de otro lado, otro lado. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por escuchar. Gracias igualmente para todos ustedes el programa. Gracias. Siga adelante. Gracias por la vena. ¿Cuándo vio el Howling? 31. Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa. Estamos todos locos. Hablaban de más cara, o para la Howling. Hola. Hola, Ruiz. Señor. Ojalá que no cambien nunca, Ruiz. Es más vale tarde aprender el idioma nuestro guaraní. Se fuera y un viejo a otro país, y sirve y abuela ve. Abuela, es que grande el sapo que está en el fondo, dice, el sapo vive ahí, dice, pango tatacuaje, dice. Mantener así siempre tu estilo de Ruiz. Y por ahí, vea. Estimular vena. Hola. Arturo. Señor. De tu ya creíma, Arturo, para no saber hablar guaraní, será. Y procuro, ¿no? No, pero vos tenías que saber de chico ya, ¿por qué me ahora decimos? ¿Y cuál es el problema? Nunca, en guaraní te voy a decir, nunca es tarde para aprender, te voy a decir en guaraní. Eremice. Añá, gente Caguá. Emergente más de necesito conducir el programa, es la ley chino de cuál. Bueno, listo. Qué va, o sea, mi guaraní bien malo, niño. No, excelente. ¿Listo qué tal? No, se entiende, sí. Más o menos. ¿De guaraní?
No, pues es divertido, Arturo. Me gusta. Pero se Me puede río. hablar bien así. No, sí. se entiende. Hola. Se le entiende. Hola, Arturo. Sí. ¿Puedo saludar de mi cañiza? Caniza. Sí, de mi cañiza. No, es Entonces, caniza, sin ñ, caniza, N. Digo, sí, cañiza. Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Por qué vos no pones nomás el nombre del programa Cañiza a lo grande? Es caniza a lo grande, no Y cañiza, digo, Arturo. De tipo ahí caniza. Él es Sosa Arias. Es Sosa Jovellanos. Él es Sosa Arias. Sosa Jovellanos. Sosa Arias. Bueno, listo. Sí, Arturo. ¿Vale? ¿Por qué fue así? No, Gustavito, no soy yo. ¿Vos no ligaste o qué ayer, Arturo? ¿Vale cuando se pega? Hola. Hola, comandante. ¿Ya cerramos esta parte? Sí. ¿O clausuraba? Pero no están diciendo de dónde llaman. Llaman por ahí, pega. les llaman Hola. la zona del qué barrio están llamando. Desde el Campo 9, comandante. Ahí por ahí, ¿de nombre ve? José Bernici. Por ahí, pega, no. Tengo a Jata Arturo, el guaraní, pero ella póngate y dorado asado. Che, con algo hay. Ayoguata, che, y napa, debe. Para si cocinan, debe. Ellos guatan de la dorado, acero poeta la guaraní. Upea. Sí. A saludar, acero, a ver, ese compañero Iván todo el día en Enducia. Iván, bebé, ¿dónde está? ¡Iván! Al lado mío. ¡Iván! ¡La gran puta! ¡Te estoy llamando! Ahí se está llamando Gustavito Iván. Iván. Se fue Iván, tío. ¡Iván! ¡La gran puta! ¡Te estoy llamando! ¡Iván! Estaban Iván a su lado en Campo 9. Gustavito o la culpable. Hola. Comandante. ¿Puedo hablar con Denis? No se puede hablar con señor Guaraní. ¿Puedo hablar con Denis? Sí, te escucha. ¿Qué tal? No te acuerdo, Cañiza. ¿Y por nada? Caniza, sí. En Bohemia ya en el comandante Becerra. No, se por nada, yo le guaraní, gusto, coña, entendé, supe. No, y gusto, ya buscar cosas, pero se hay cueste y sube la buscar en una instancia. A ver, se repartidor, Cañiza, a ver, no, sube, pero un buen chime que hay. O busca paiste, no, o para que te vaya a buscar. Andeñe, hay la guaraní de comandante. Seco, pero portugués, diga, tiro buscar, pues no entendéis ahí, pero la guaraní no entendés, a lo busca paiste. Ya, pues, se molestamos, ¿verdad, comandante? Ya, Oño ni eve. Upe. Ayapo, ya pepo. Ayupiquiari, apopo. Comandante, chao será. Qué puta. ¿Y por qué me trata así? Hola. Comandante, mi ídolo personal, Arturo Máximo Rubín. Por ahí, ¿de nombre ve? Él hace nombre. Félix Galloso, alias Pombero. Alias Pombero, ¿vio del tipo ve? Sí, señor. O weón. No, se pone ahí ahí, comandante. Ahí por ahí, por la buena ruta, por el buen camino. Sí, señor. Comandante, digo que bollo para paitene más. Eso es guaraní, castellano, inglés, portugués. Y por ahí tenemos al lago, ve. Una última cosita, comandante. De tu yaja, eso es. Viejos son los trapos, muñeco. Brillante, viejos son los trapos, muñeco en guaraní. Un abrazo, comandante. Ídolo. Adiós. Siempre yo te veo como cada cosa, tus chistes, siempre me río de vos. La primera risa que me da la mañana eres tú. Siempre vos te haces guauder, mi embota, te haces guauder nervioso y siempre me causa risa. De Cartullo, ya se tire ahí porque espero ya luego una hora deportiva para escucharte. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. La abuela, doña María, la abuela de Matías Villasante, que está triunfando en Brasil. Hola. Comandante, ¿qué tal? Una consulta, comandante. Tu profesor de guaraní, pero Rubén Darío Arroza. ¿Por qué? ¿Qué tenés que mencionarle al querido Rubén? ¿Tiene nada que ver Rubén Darío acá? No, pero malísimo tu guaraní, comandante. Ajá, mío, che.
No podés, o comandante, hablar así. Mai pe usted en el tipo. Mai chapa hipotada en Vos tenés que hablar así como los che boludos, esos que juegan pádel, brother. Plebio. Ple, brother. Bueno, y ponamos en la capa, y ponamos. Poneme el comandante, papá. Mándale gas, dale, mándame gas, que quiero escuchar el comandante. Hola. Arturo, ¿cómo te va? Ahí estamos peor. Sí. Máximo soy. Sí, Máximo. Te estoy llamando de San Lorenzo. ¿De dónde? De San Lorenzo. Sí, de San Lorenzo. Te escucho hace 27 años, Arturo, así que tranquilo nomás. Mi guaraní. Tengo toda la escolaridad contigo, así que... Y tu guaraní es bueno. Es bueno porque mi guaraní es malo también. Ah, por nada, así que no entendemos. Y ella entiende por nada. Arturo, te quiero decir una cosita. Cuando hay el tema de los comentarios de los partidos al finalizar, pero no podemos alargar más. Más corto lo de ahora. Pues que te imao. Y me pone ande sugerencia, ve. Llamo Pucuna, llamo Pucuena. Ahí pone. Ok. Esto es fútbol a lo grande o Cayujape. Mateando, si le vos sabés, niño. ¿Querés que te traduzca? Cayujape quiere decir mateando. Por claro. si vos no sabés. Sí. ¿Aprendiste ahora? Aprendí. Correcto. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya que esta vez anima, Arturo. Esta vez de tipo, ve. Ello cabe. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ramón Martínez soy. Sí, Ramón. ¿Vas de corto? Se pone a mí de ande. Añe, sego de ni se puede estar, Arturo. Escucha página de nivel. Deni. Güey, mate con amigo, va la porte. Tranquilo, Deni, lo invita a hacerse, ya vamos a jugar partido. Pero yo llevo una permiso, Arturo, de Bombacha. Sí, Arturo de Copalache de tiempo, te lo hago como una página. Arturo, y que tú vienes, mi segundo partido a jugar domingo, pues a pagar si yo tenía 100.000. No, ¿de qué tú? Mi Gibio. No, 10.000, debe haber con $10.000, ve. No. Ese torneo amasteco bueno, sea estudiante de caso, güey. No, ni no pesar. Estudiante de caso, güey, será. No, Denis, ella pues sacó cada ahí. Ya, puta, ya firmaba con él la papel, ni que tuve, mayo. Ya tu hija, pues te estamos ahí, ve. Y que tuve ahí. Allá. Ni de negocio más ella, pues. Calladita, aparte de ella, podían de la negociación. Sí, catuvimos ese no es privado, el catuvimos ese niño está. ¿Va qué? A nieve usted dice, a nieve usted dice. Mañana se reina, ni catino juego. A nieve usted dice, cortar la comunicación otro día, pues ya puta y nada seguro. Hola. Arturo. ¿Qué tal, mi buen niño? Excelente. Te agradezco mucho. Hola. Comandante. Sí. ¿Cuándo podemos cambiar de presidente de la APF o cambiando de técnico vamos a solucionar todos los problemas? No sé yo, eso es que el cargo de la APF, eso no es nuestra respuesta esa. Hola. Hola, Arturo. Sí. Vos fuiste en la época de 1944 por ahí, eso es cuando tus abuelos correntinos y no te dejaban hablar en guaraní. Contarles de la realidad. No, mi abuelo, mentira eso, correntino, pero eso es mentira. No. Mi abuelo, papá de papá, sí es corriente. Pues yo soy el 41, yo no soy el 44. Pero mentira. Hola. Arturo. Sí. Bate copio. José Oñende. ¿Va, José Oñende. ¿Escucháis, no, José? Eso no es timba, Después tengo ya raba y se güey. Ese es un niño, no yo me iba a mi castuyo pronunciar. La caniza a la caniza. No hay castuyo pronunciar por nada. Se repetinan de ese. No, después está ya raba y sí, ¿cuál pronunciaba? Caromina Capé, o caniza o pronunciar correctamente su apellido ahí. O repetí Sheina. Caniza. Repetí, pues. Caniza, no. Pero, de correndo ahí, sí, quasi a veces en Dupona. Es la misma cosa mi cureti. O pronuncia en vez de Antonio y Antonio. Allá. Apellido PDD. Ya respetar nada en el compartió. No, se puede respetar. Después sí, usted en 10 escuelas. Escuchamina. Socio, escuchamina. Sí. O apellido de Recordman, o apellido es Caniza.
Sí, Eso nomás, Capé, eso nomás. A los perros. Pronunciaba 20 con alguno y equivocar. Hacheo corregí para equivocarme. Pero de cosas posible para no ñe por ahí, no. Espérate que añade posible fuera. Tiene razón. Estás escuchando a veces plaguean todo ya. Parece un mercadito. ¿Quién te invitó a la fiesta, Ángel? Hola. ¿Cuánto come, Arturo? ¿Y por dónde? Que estuve ya en mi blanca cabellera ñañana cuñazo. Intérprete, veo. Hola. Hola. Sí. Hola, buen día. Buen día. Debió a don Arturo. Un PA, fue ahí nada. Porque si ningún meta debe tener pequeña sorpresa. Sí. Última vez en ella yo topá Estadio Nacional Santiago de Chile. Un PA. Desde joven va a po hacia esa. Hoy el gato Fernández oyucó la penal a la vena ahí. Va año PA don Arturo. En el 79. 79, ahora iba entonces, viste, y y ya de los dos, pero desde acá a Huespa final de la Copa. Final, sí, ¿cómo se llamaba el mediocampista que le pasó a Romerito? No. Y Romerito marcó el gol. Está confundiendo. Jaime Teore Yucapá, un chileno. Llegó, ayúdese de PTI, pequeña opinión, PTI síntesis apretada. No, ahora el que vos decís es Cheduo. Chiquitara la estrenador. Espera, barro de Queloto. Cheduo, esperame. Carolina, 1985, año, atajó el penal Gato a la Vena, no 79, 85. 85 fue, vale, algo de IPP. Por lo menos donde la hijo y don Antonio. Jandé estaba en la tribuna, ¿dónde? Jandé vio, si hermana mi amiga, si hermana un mozamaracá. Ojo, yo vine de programa, veo en el 10. ¿Más de hermana, ve? Si hermana, ojo, te gran guitarrista la serie. Muy por ahí. Más, veo. Era Berta Roja. Fantástica, mi cariño. ¿Vos quién sos? César era pastor. Mi querido pastor, ¿cómo andás, pastor? ¿Cómo andás, pastor? Arturo, me encantó ese nuevo ropaje de tu programa. Pastor, mi cariño. Una persona inteligente como vos puede hacer esto. Pastor, mi cariño para vos, sabés el afecto, pastor, mi cariño. Te agradezco, te doy un abrazo. Igualmente, te voy a contar la venta que hablamos juntos. Chao, querido. Sí, hace años que no hablamos. Mi querido pastor, que me emociona. El hermano de Berta Roja. Pastor Roja, me emociona, pastor. Pastor Roja. Comandante, mi madre se mata de risa con tu guaraní. Un desastre. Pero se entiende, Juan Carlos. Un desastre se entiende. Bueno, o finalizáis la y para acá. Hola. Tommy. Vale, Tommy. Quiero decirnos a Tommy que todos los periodistas y todas las ciudadanías están de acuerdo que son técnicos paraguayos o alguien del medio. Pero después vienen estos barros que el otro y nadie dice nada, Arturo. ¿Qué le pasa a ustedes los periodistas que tienen la palabra, que tienen la voz? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no dicen algo? Eso es lo que me preocupa, Arturito. Bueno. Tranquilo, Capé, 10-12 nomás. Hola. Sí. Arturo. Sí. A veces en Burovisa se va a poner se va a apurar a cambiar a la diala, eso se donde captura mundo coyo ayu, aguereco a capi poponi. Su jefe, ¿por qué no le decía a su jefe que se vaya a que no se puede romper un peinado? La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. ¿Dónde se fue el jefe? ¿Tenés? ¿Es a dónde se fue el jefe, verdad? En guaraní, ¿qué te diga? De Caicoto y Ojo. Hola. Comandante, EBB de guaraní, en Bopecha. ¿Y por avio? De loco. Y por asa. Con Denny, por favor. Sí, Denny. Con Denny a lo grande. Apellido, ¿Qué tal? Denny Caliza. ¿Cómo te va? Espera, apellido.
Denis Caniza. Upea y pon a ver a Caniza, ve. Mate Covina, ¿cómo te va, amigo? Comandante, tranquilo, Gabriel. Denis, una simple opinión. ¿Verdad que no es momento para contarle a los pelotos porque falta como 3 semanas nomás para el partido y era más para un técnico paraguayo que conoce nuestra idiosincrasia? ¿Cómo se dice? Idiosincrasia. No, correcto, no, es también una opinión muy particular mía, el tema de los Barros Esqueloto, que en otro momento serviría, ¿verdad? Ahora estamos a 15 días del partido y ojalá que estemos equivocados, ¿verdad? Ojalá, Dios quiera. Ojalá y que con ello podamos ganar los partidos correspondientes y poder clasificar al Mundial. Bueno, Arturo, audiencia total, bueno, capital del mundo. Conoce nuestra idiosincrasia. ¿Cómo se dice? El brillante programa, Arturo, mi ídolo, dice el pacto está más latente y brillante. Gracias, inandetivo. Hola. Hola, Arturo. ¿O cortar paitena, Víctor? Hola. Te copio, Arturo. ¿Y por dónde? Va a escuchar un web ñañeta. Va a escuchar un web ñañeta. What is your language? Arriba de Guaraní, ve. Você que língua que falar? Guaraní, debe o no. Pero entre la clase de gramática y guaraní, cada uno debe pitarse, papá. Guaraní es tipo, ve. Un saludo. Chao. Pónganse mío, te digo 2, 3 latitas de ya cago este me da. ¿Por qué te ríes, Luis? No, de gustadito me río. Hola. Bateco comandante. Tereinen y la imponada de Jaguares. Aporando usted Cañiza de. Caniza. Cañiza. De Seduo. Comandante. Es repetition. De tipo. Repetition dieve. Denis. Caniza. Pe ahí na hoga en duta. Pe Denis. Caniza. O que tú también, comandante. Vale, aporte. ¿Cómo te va, mi amigo? Denis, una vez yo te encontré en el supermercado, no quiero decir la marca, y te saludé y te dije, no sé si te acordás, te había dicho, Denis, ¿qué tal si sos gerente deportivo del Club Olimpia o agarrar la presidencia? No sé si te acordás. Después del COVID perdí toda la memoria, pero decime nomás que era que te respondí. No me recuerdo. Y te reíste y me dijiste, no me dijiste. Yo te dije, sí te merecí y te felicité. Porque te admiro como gran persona y como gran jugador que fuiste. Muchísimas gracias, sí, porque yo te pedí que fuera el gerente del Club Olimpia. Te reíste nomás de mí. Estaba de compra con tu patrona. Sí, ahora estamos ya en el fútbol. Anteriormente no estábamos muy apagados, estábamos fuera de... Por tu carácter quiero que sea el gerente deportivo del Club Olimpia para que haya disciplina, Denis. Falta eso es cierto. Falta disciplina. Falta. Así como el comandante a usted ahí le da disciplina también. Sí, cierto. Abrazo. Dale, fuerte abrazo. Dale. Vos no vas a vender, Luis, nosotros no hacemos el programa. ¿Qué vos sos? Queso. Sí, estamos. Planillero sos. Que sos planillero vos. ¿Cómo dice planillero en guaraní? No, te coreí. Te coreí, Luis. No. Ferropar S.A. con garantía de calidad y uno de los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Hola, comandante. Sí. Estela de Guaraní, comandante. Ahí por nada. Del lujo de Yaguajo como video. O calificando de tipo Che Guaraní. Del 1 al 10, 9. Brillante. Pero mejor te sale del portugués, comandante. A ver. ¿El portugués cuál es? Comandante, una consulta. Una anécdota. Yo estuve también donde te comentó este señor en el estadio de Santiago, en el 85.
Yo he visto el partido de Paraguay contra Chile. Ahí se cantó el himno en la tribuna. Se cantó Patria Querida. Ahí sí mismo se cantó. Patria Querida en el descanso porque los chilenos empezaban a prenderle fuego alrededor de la hinchada de Paraguay. Sí, terrible fue. Afilaban el borde de la moneda y lo tiraban con él. A mi señora le tiraron una manzana que le hizo daño a la cabeza. A mí me rompió la cabeza. Y a mi señora le tiraron una manzana. Dolorosísimo. Sí, señor, gracias por llamar. Ahora terminó por la que vino totalmente mareada. Estaba sentada y le tiraron una manzana. ¿Vos sabés lo que duele ese? Hola. Bueno, terminamos ya. Néstor Saracho, espectacular, Arturo. Primer programa deportivo bilingüe. Mi guaraní no necesita traducción, dice, ¿cierto, viejo? Néstor Saracho. Sí, se entiende perfecto. Decí la verdad. No, se entiende perfecto. Yo por lo menos lo entiendo. No necesita traducción, dice. Hola. Hola, Arturo. Sí. Va el aporte. ¿Y por dónde? Tranquilo, maraña bobadita. ¿Y por dónde? Vende el nombre, ven. Mendive Luis. Dame Luis, ve. Luis. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala y comercializa generadores eléctricos. Cuenta con servicio de técnico especializado certificado. Cobertura de alcance nacional. Para más información contacta al 0983-395-307 o escribinos a gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Si todos los programas de todas las radios tuviesen un espacio así como para despresurizar un poco todo lo que ocurre en el día, sería buenísimo, magnífico. Carlos Pete Quilbe. Hola. 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 Con el récord. Sí, Denis. Con Denis Caniza. No. Caniza. O Cuchaina, Denis B. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi amigo? ¿Qué tal, Denis? Muy bien, gracias a Dios. Yo solamente quiero hacerte una consulta. Sí, te escucho. Mira que Cerro Agua ayer me aparece el lunes sobre todos los resultados. Así nomás. Vos me vas a entender. Sí. ¿Y cuál es el problema? Algo de Cerro, resultados. No, que juega con resultado opuesto, pero no. Entiendo que la pregunta va o la afirmación a que influye o no en algo el tema de jugar después de todo. Me parece que no. No, para nada. No, si jugaba antes o después es lo mismo, sí, va a ganar o perder de la misma manera. Me parece que a eso apuntaba. A eso apuntaban. En guaraní. Apunta Seina. Hola. Hola, comandante, ¿cómo andamos? ¿Y buenas, Andrés? Tranquilo. A mí en español no puedo hablar, comandante, tranquilo, no estaba preocupado por eso. ¿Cómo? A mí no puedo hablar en español, hermano, no estaba preocupado por eso. ¿Querés que hablemos en español? No hay problema. Comandante, la historia de ayer cortaste al feísimo, comandante. Yo estaba escuchando atentamente y después empezaron a palearse ahí que aburrí. No, es cierto. A mí un señor me dijo que yo aburría. No le vayas a hacer caso. Yo te digo, yo tengo 25 años y yo escucho tu programa. Yo estaba ahí atento ahí a la historia. Gracias por llamar, muchísimas gracias, valoro mucho, gracias. Bueno, ¿cortamos? Un saludo grande para Arturo Ruiz, que es el periodista número 1 de Paraguay, así que nada, un abrazo gigante de parte de Leo. Muchas gracias, Leo. Hola. Hola, comandante. Sí. Comandante, ¿usted no recuerda, hablando de Paraguay y Bolivia, Paraguay, el famoso disco gol de Sucesos del Deporte de Radio Nacional del Paraguay? Sucesos del Deporte, claro, que hacía Carlos María, Edgardo. No, pero el disco gol, el simple ese de vinilo que sorteaban. No me acuerdo. ¿La música? ¿Qué música era, decís vos? No, era un disco gol de Sucesos del Deporte donde hablaba, por ejemplo, yo estuve sobre el verde gramillado del estadio Hernando Siles de La Paz, la capital más alta del mundo. ¿Y después? Decía Juan Ángel Gómez. Sí. Y Jorge Ifrán fue el que metió el gol. ¿Se acuerda, comandante? El ropero Ifrán. Jorge Ifrán, el ropero, exactamente. 2-1 ganamos. El que era de Luqueño y después fue a Olimpia, el 9. Sí,
ese disco gol era una cosa que en los sorteos, yo tengo 62 años, solíamos participar y ganábamos y escuchábamos todos los días. ¿Cómo cambió la tecnología ahora? Sí, claro, fue cambiando, pero gracias por recordar. Felicitaciones por tu programa bilingüe, mi querido Arturo. Evidentemente es bilingüe. Hola. No, pero exactamente. 2-1 ganamos. Hola. Sí, ese disco gol era... Hola. Sí. Baja el volumen de tu radio. Misiones. Bueno, listo. Vamos que ayuden en el radio, ve. Hola. Caniza. No, repetí, Sheina. Repetirá. Repetina. Repetir. Denis. No. Denis. Caniza. Upeaina. O repetí. Peña es poa que nacia nia y buya que ta mi bubo y chaine de peña. Peña. Qué locura. Yo creo que ya se pasó el límite. Hola. Hola. Sí. Hola, Arturo. Sí. Marco Mala por de. Buenas tardes. Y pues ya tú llamo que está de Caniza. Upeaina, Caniza ve. Sí, Caniza. Repetí, Sheina. Caniza ve. Denis Caniza. Upeaina. Sí. Sí, te escucho, Mateco. ¿Qué tal, amigo? Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Denis, decime. En tu época, ¿te acordás vos cuando jugabas con Chiqui, Celso, Carlos Gamarra y vos por la izquierda? Sí. Chiqui se proyectaba jugando de lateral, ¿verdad? Sí. Vos también. ¿Cuántas eliminatorias pasaron ustedes juntos, Denis? Mi pregunta es la siguiente. Hoy día, la selección paraguaya no tenemos laterales y es preocupante. Sí. Si no está Beto Espínola, que para mí tampoco es muy limitado, ¿verdad? Su categoría como lateral. Sí. Por izquierda no tenemos, se va Junior Alonso, que no es. De repente la pasada jugó contra Chile Omar Alderete, creo que tengo entendido, sí. Por izquierda. Sí. El último. Terrible, no tenemos dos laterales, es preocupante. Le tenemos a Cerro Olimpia, Libertad Guaraní, y no tenemos dos laterales. O sea, ¿vos qué opinás, Denis, en cuanto a eso? El último gran lateral que tuvimos es Morel Rodríguez, lateral izquierdo. Realmente ¿Y Blas Rivero? Morel Rodríguez, te dije. Blas Rivero también interesante, sí, tiene continuidad, pero en su equipo. Con características distintas. No, características distintas, más obviamente. Fino Rivero y más batallador, el otro. peleador es Morel Rodríguez. Morel Rodríguez era completo como que dice Denis. Denis te está dando el nombre exacto del completo. Morel Rodríguez. Morel Rodríguez. Ojalá que podamos tener laterales como Morel Rodríguez. Gracias, sí. ¿Y sabes qué pasa cuando entramos en la comparación de Denis y Víctor? Jorge, es difícil. Son generaciones. Sí, muy distintas. Generaciones muy distintas. ¿Y vos, Víctor, le viste a Morel Rodríguez? Sí, claro. ¿En dónde le viste? Y él jugó hasta el 2010 en la selección. ¿Dónde vos le viste? Y en la selección. ¿Y le viste en Boca? Sí, campeón de la Libertadores 2007. No en cancha, pero por tele. Pero San Lorenzo, Boca. Sí, ya sé, pero jugar con ese público. Te voy a poner otro ejemplo de jugadores batalladores, Roberto Cabaña. Cuando viene a jugar acá, Cabaña viene con ese ropaje. Sí. Cuando viene Morel Rodríguez, viene con ese ropaje. Ya están hechos de ese sistema. Están hechos de esa manera. Y es difícil cambiarlo cuando ellos ya tienen ese temperamento. Claro. No se culpa a Blas Rivero, no se le culpa a Espínola. No le podemos meter a Espínola en la silla. ¿Por qué? No podemos comparar a Chiqui con Espínola, no sé. Estamos hablando de cosas. Denis Caniza, en su gran época en la selección, 4 mundiales con 8. Tienen que entender que los ciclos se cumplen, que las generaciones van cambiando. Así es. No se puede comparar. O finalizaba llamada. ¿Va, tres últimas a finalizar para que nos quede pagando. En guaraní que te dije para que nos quede pagando la llamada. Ahí estaba Jarau. Bueno. Arturo. Y por ahí. De cuando va a la parábola la cururuja la muamua. MV. O la cururuja o la muamua la cururu muña la muamua. A pedir la correlación o llevo la muamua. A veces perseguí eso es. A eso es la cururu porque eres brillaje eso es.
Y bueno. ¡Ay, jueletete! A conocer pan de historia es el alacrán. ¡Iván! Alacrán, sí. Que le dijo a la rana al sapo era. Al sapo, ¿conoce la historia? No. Le dijo el alacrán al sapo, Sheduo, llévame napo al alacrán al sapo. O a Samipe, sapo ponará una imponer. Sí. Uy, está medio pancho, Bate Arturo, vais a va. Y por ahí. Han de comunicado pues sí. tarde. 11:30 ve. 5 de la tarde. Sí. A la tardecita ahí en guaraní me diga así. Caro puto. Pero yo confío en la fuente. Pero fue ayer. Hola, Pancho. Y no sabemos una vez cómo es la persona y no terminar. El alacrán, el que te diga en guaraní o en castellano. Igual, no, Arturo. El alacrán le dijo al sapo, y Gurue, cruzamina frente ve. Ahí tengo una pendejita, vos te reí de mí, vio. Tengo Uribe y Upeina le dijo él. El alacrán al sapo. Al cururu. No quiero decir un término, pero ya. Y le dijo el sapo, ¿estás loco donde tipo, ve? Así no es socio, ve. O cruzamina, pues, frente, ve. Chemos a Samina. A Samina, ve, Uribe, ve. O se chica o pelataina. ¿Vos me entendés, Luis? Sí, entiendo. ¿Vos te reís de mí o de la historia? No, de la historia, es otra cosa. Esta es una lección de vida. Y va totalmente en serio. Una lección de vida. Una lección de vida. Le hiciste tanto el alacrán que le dice, cruzamina cédula. Puta, dice el sapo, ¿cómo me rompe la bola en guaraní? Rompe la bola. Che bola yo acá. Che bola yo pues. Bueno, subiste. Ya. Y le lleva y el alacrán Uribe enfrente de chica, ve. ¿Entendés, buen niño? ¿Entendés? El alacrán tiene Uribe enfrente, ¿vos entendés? Sí. ¿Sabes lo que es Uribe? Claro. ¿Entendés lo que es Uribe? Sí. Uribe. Y la chica enfrente, ve. Alacrán joven. Una palabra alacrán. Acá en el hombro. Caíno le lleva. Brillante, Pancho. Excelente la descripción. Eso es muy importante porque ahí está. Le lleva a Caíno y le cruza. Y cuando está llegando, ya llegó ni a la orilla. Le tenía acá Caíno. ¿Qué hace el alacrán? ¡Pah! Le muerde y le pica. El veneno puro la agarra acá. A la puta, dice el sapo. ¿Por qué esto? Y el alacrán le mete todo lleno de veneno. ¿Por qué, Pío? Te hice ni un favor. ¿Y qué, Pío, querés que haga? Está en mi esencia. ¿Se entendió? Está en su naturaleza. En su naturaleza no puedo evitar. Está en mi esencia. Lectura comprensible. El alacrán, el alacrán, ay, me va a picar. El alacrán, el alacrán, bueno, que la esencia estaba en él, no podía. No está entendiendo. Le pidió como diciéndole disculpame, pero está mi esencia hacerte lo que te hice. La moraleja. Brillante. Hoy está bien, Pancho. Moraleja. Hoy nomás. Y no, hoy nomás. Estoy esperando tu comunicado. Esperé su comunicado las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9. El niño Jorge me mandó a las 2. Yo ya estaba durmiendo. El fútbol grande puso faltando 7 minutos para las 24. Y yo a las 6 te respondí. A las 6, sí. A las 6 de la mañana le respondí. Si 6 menos 5 le habré dicho, ok, niño. O cerrar para el ciclo de guaraní. Y no sabemos una vez cómo es la persona y no terminar de conocer 100% las personas. Y eso tiene que, no confiar nomás en la persona. Y eso no tiene que hacer nunca, ¿sabes? Pero tiene que, también, ¿entendés? Y esas cosas, lo que uno debe que... Tiene que eso, sí. Y también eso. Estamos todos locos. Qué programa de locos. Qué Wilorey. Hola. Programa de locos. Hola. Don Arturo. Usted es el Muamua y nosotros los sapos. Le seguimos porque usted es brillante. De agasajo o emocional, Seina. Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga. La re buena. Hola.
Hola. Hola. Bueno, Hola. Señor. Arturo, dos cosas. Primero quiero que me salude de mi camisa para poder contarle a mi hija que yo hablé con él. Habla pues, Dani, con él. ¿Cómo te va, mi amigo? Te mando un fuerte abrazo. Bien, papá. Bien, papá. Récord, Bendiciones para hoy y tu familia. Gracias, papá, igualmente. Otra cosa, sale muchísimo mejor que ayer en la radio. Más fuerte, más claro. Sí, bueno, a mí excelente, Arturo. Sale mejor la radio. La radio. Más fuerte. Hola. ¿Monumental? Sí. ¿Sí, Arturo? Sí. Hola. Señor, le escucho. Hola, Arturo. ¿Qué ¿Cómo tal? está? ¿Cómo está? Mi respeto, señor. ¿Puedo hacer un TBT recordando una reunión, o sea, varias reuniones que tuvimos? ¿Cómo no? Quizás no te acuerdes de mí. Ajanomina capé. Hoy copete y Roja nota. este día, ve. ¿Vale? Sí. Hola. O yo para ve. O agradecido pe monota vale, ve. Abrazo que mono ve. Abrazo mono ve. Y ponamos pena. Bueno, Arturo, ¿te acordás de la parrillada Carajé frente al Sudamérica? Claro. Estábamos vos, yo, el desaparecido Ernesto García, Necho Petengil y Tito González. Sí. Vos dijiste una palabra que se me quedó grabado, porque empezamos a filosofar por la amistad, eso de las dos por ahí. Ya caure veo. No, autónoma, no, era caure. A las 2 de la mañana nos vamos tomando agua. Dijiste una palabra que jamás se me borró de la mente y comprobé en varias oportunidades. Dijiste, entre dos amigos, solo uno es amigo del otro. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Lo pude comprobar. Mi respeto ahí al Recordman y éxito. Te sigo siempre, Arturo. Gracias, abrazo cordial. Abrazo, amigo, abrazo. ¿Estaban en hecho Ernesto García? ¿Petengil? ¿Yo? ¿Acarel sabe dónde quedaba? No, señor. Acarel quedaba a metros de Rincón Guaraní. Ubiquen Sol de América. Sí, sí. Enfrente del famoso Rincón Guaraní. De Papi y Fran el dueño. Evelio, Ayalita y Félix los tres mozos. Cuando a vos te faltaba plata, uno de los mozos te invitaba a la cerveza. Y te decía, pagame cuando tengas. Porque no te quiero ver sentado y querés tomar más. Entonces el Belio, Ayalito, a Félix te traía la cerveza, vos seguías chupando y al otro día le pagaba, o cuando tengas. Ese se llamaba Rincón Guaraní. Y cerca, la cara él quedaba en la esquina. Tacuarí. ¿De tal caso? No, pero más, Pancho, la vereda de enfrente sobre la misma acera. Y el otro quedaba justo frente al Sol de América, el Rincón Guaraní. Y el otro era Acaraú. Lo que habla el señor es Acaraú. ¿Qué año más o menos? Y bueno, de ahí poco más, rollo años, ¿entendés? Ese refrán. Y de hecho estaba allá. Entonces hemos hablando de la amistad y le dije yo, de los amigos, uno es amigo. Yo no, es que yo estoy negando la amistad. Claro. Ya estaba allá, ¿se entendió? ¿Y se entendió? Hola. Hola. Sí. ¿Con Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Vos que manejar los números. Ganando los 3 partidos los cambios nos metemos por lo menos por quinto o tenemos que sacar puntos de No, también. hay que sacar afuera porque apenas tenemos 12 puntos, con 9 llegaríamos a 21 y más o menos el límite entre 24 y 26, así que... Para el repechaje. Sí, por lo menos repechaje. Para el Sería repechaje. ganar los 3 de local y sacar por lo menos 4 puntos afuera. Claro, para el repechaje, como dice Vito. ¿Quién está en línea, Vito? Hola. Monumental. Sí. Monumental. Sí. La mismísima. ¿Puedo participar? Sí, señor. Justiniano. Justiniano. Elastiqui. Tranquilo, nomás. Elastiqui. Sí, te escucho. 131. 31. Bueno, intentaré. ¿Cómo? Intentaré. Bueno. Yo te estoy escuchando. Sí, yo no digo que no escuche Justiniano. Sí, seguro. Métele de Justiniano con ganas. Bueno, metele. Gaby Roja, siempre estaré. Siempre, toda la vida. Mi corazón siempre estaré. Como dice Lalo, le dedico de vacaciones a mi corazón. Esperando tu gol que gane, que gane con emociones. Sí, ojalá que ganemos ya. Justiniano. ¿Sí? Métele otro mejor Justiniano. Yo creía que era
se quedó en stand-by, eso y ha sido que siguió. Sí, te escucho. El comandante está emocionado. Sí, Vito. Este gol que está esperando. ¿Cómo? Ese gol emocionado. Está preparado, está a punto de llorar porque está ese golazo que va a meter. ese momento emotivo de la albirroja que todos vamos a gritar. Sí, todito. Y todos vamos a tomar alcohol. Vamos a tomar alcohol todito para dejar ese momento espera, Justiniano, emocionante. Justiniano. La pinta, Arturo. ¿Para qué decirlo? Bueno, con Justiniano ponemos punto final. Y ya los muchachos tienen que hacer nota también. Llamarle a pegar a Rodrigo a... Bueno, listo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios el servicio de telemedicina con coberturas especiales en hisopados, estudios y radiografías. Además del seguimiento de los casos positivos, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmay Flores. Gran feria de muebles en Tupí hasta el domingo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llama al call center 569-9000 y acordate que todas tus compras desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero participan del sorteo de la fabulosa camioneta Ford Ranger 2022, 0 kilómetros más 100 espectaculares premios. La gente sabe. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Fútbol a lo grande. Vos entendés. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes suministrar tus cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y accede a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrarás en un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias calidad Fopasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza NGO.
¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lo tenemos en línea al presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore, como siempre nos atiende gentilmente. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, muchachos? Un gusto siempre conversar con usted. Igualmente, presidente, cuéntenos primero lo de ayer. Gran victoria con contundencia, 5-0 para pasar a la siguiente ronda, y nos vamos acercando a las instancias decisivas de Copa Paraguay. De hecho, ayer Libertad mostró todo el interés poniendo el equipo titular ante Guaraní de Trinidad. Sí, así lo encaramos y bueno, fue un partido relativamente tranquilo, lo manejamos de comienzo y sacamos una diferencia importante que nos permite ya pensar en el próximo partido. La idea era poner el equipo titular para que vaya y dándole minutos a algunos jugadores, como ayer, como el caso de Marcelo Díaz, que entró unos minutos como para empezar a tener fútbol, y bien, encarando con toda la seriedad que corresponde a un campeonato como ese. Presidente, ¿y se tiene idea de cuándo serían los cuartos de final? ¿Cuánto tiempo de pausa hay ahora? ¿Tienen alguna información? No, yo no tengo nada. Yo supongo que la APS va a planificar eso, no, ahora que no sé. Y ahora mirando lo que se viene, el partido ante Nacional, el día domingo en el Defensores del Chaco, Libertad viene de ganar de buena manera ante Sol de América, buscando extender eso también en el torneo clausura para terminar con regularidad esta segunda rueda. Sí, esa es la idea de ir reencontrando el fútbol que en algún momento tuvimos y que algunos jugadores levanten su rendimiento y como te digo, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible en lo que resta, en las fechas que quedan, porque para salir de esa posición incómoda que estamos en la tabla, que realmente para el plantel que tenemos no se merece. Presidente, con la designación también de la nueva dirección técnica de Guillermo Barros Esqueloto, estuvo Gustavo por Libertad. ¿Qué nos puede contar sobre su manera de trabajar en su momento? ¿Cómo lleva el grupo? ¿Cómo es en el día a día? Si nos puede graficar un poquito. Sí, a mí me tocó trabajar con Gustavo cuando vino como asistente de campo de Gregorio Pérez. Y yo en ese momento ya estaba en la directiva trabajando y me tocó estar muy de cerca con Gustavo y con Gregorio. Eran personas excelentes. Gustavo se encargaba más de la parte del trato con los jugadores, el día a día. Es un muchacho excelente, trabajador, muy conocedor del fútbol. Quizás su carácter uno lo ve así un poquito más apagado, más callado, pero es una persona muy inteligente, muy interesante, y realmente el trabajo que hizo en Libertad fue bueno, y bueno, salimos campeones con ellos ese campeonato. Doctor Ditore, ¿la cancha de Libertad será inaugurada con un amistoso especial o no? Por el campo, digo. Sí, supongo que sí, pero así como van las cosas, Arturo, estamos pensando iniciar el empastado este fin de semana, lo cual nos va a llevar seguramente a tener eso en condiciones más o menos hacia fin de año, o sea, con un pasto ya más maduro. Y quizás si hacemos algo, yo calculo, sería interesante inaugurar con un partido así internacional, pero yo calculo que va a ser para el año que viene. Este año no creo que termine. Y que en ese estadio, para el año que viene, con la inauguración del nuevo empastado, ¿ya tendrá otro nombre el Estadio Libertad? Y vamos a ver, eso está en estudio, veremos si progresa la idea esa y si así se decide, y la comisión directiva seguramente tomará los recados necesarios como para establecer la nueva denominación. Gracias por tu tiempo, doctor. Muy amable, doctor Ditore. Gracias. No, gracias a vos, Arturo. Gracias. Presidente de Libertad.
Lactolanda alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Semana rosa en Farmacias Catedral. Hasta el domingo estaremos con descuentos exclusivos para ellas en vitaminas, cuidado personal y de la salud, perfumes, maquillajes y mucho más. Hasta 60% de descuento con todo medio de pago. Haz tu pedido al 627-7000, porque la lucha es la prevención temprana. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras, hoy con la inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos. Para celebrar, entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, 25 años celebrando con todas las letras. El partido de la vida se juega o se juega. Salís vos o lo sale nadie, ponerse la 10 no solo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona 3 máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta su nafta multitesteada de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. La charla tiene la letra con Gamarrita. Rodolfo Gamarra, otro que también fue dirigido en su momento por Gustavo Barros Esqueloto, en Libertad, campeones en aquel 2010, con Gregorio Pérez como técnico. Y básicamente decía lo que venimos recogiendo como dato, que perfil bajo, conversador, más bien para preguntas puntuales con los jugadores. Gustavo Barros. Claro. No, el otro se tomó con un camarógrafo. Sí, cuando iba a patear un córner en Gimnasia, ya el último año de su carrera. Lo hizo salir ahí al partido contra Huracán. Al camarógrafo, en cancha Huracán, exactamente. Porque quería más espacio, el camarógrafo vino y él le reclama de mala manera al camarógrafo, el camarógrafo le responde y ahí se descontroló. Y ahí va con el camarógrafo, casi entró a la cancha para apuntarlo y ahí la molestia. Así es. Vamos. Tiene su carácter. A Gamarrita. Bueno, Rodolfo, recta final del campeonato, puntos que valen oro, se pelea por muchas cosas. Claro que miran lo que es la parte de abajo, la tabla de promedio. Esta clausura nos propusimos estar con la gente que pelea el titular. Obviamente sabemos que no es cosa fácil, pero en nuestra cabeza es estar ahí arriba, ¿no? Ojalá que sigamos por un camino primero de triunfo, ¿verdad? Que nos vendría bien, estamos jugando bien, no estamos pudiendo ganar, pero yo creo que mentalmente estamos enfocados en estar ahí arriba. Y el partido contra el 12 es un juego clave el que se viene el día sábado, digo, mirando esa tabla, pero también pensando en algo más como recién te decía. Sí, sin duda que también tenemos eso en veremos, ¿verdad? Estamos ahí en el tema de promedios también ahí cerquita, así que el partido del sábado va a ser fundamental primero para aspirar a lo que veníamos pretendiendo, que es estar arriba, y después obviamente salir de la zona de promedio, ¿vale? ¿Cómo consideras tu momento en Luqueño, Rodolfo? Es un poco, no quiero que me tomes a mal, pero utilizo la palabra relanzarte, porque en algún momento como que estabas tapado, no te veíamos allí en esa actividad permanente con la capacidad que sabemos tenés, y sin embargo ganaste continuidad, ganaste tu lugar en Luqueño, sos importante para el Sportivo Luqueño. ¿Cómo tomaste tu momento en el clausura con Luqueño? La verdad que bastante contento por primero la continuidad de poder jugar seguido, pues sobre todo de completar prácticamente todos los partidos, que es muy importante, y obviamente que también el grupo ayuda bastante. Estamos, como te digo, tenemos la mentalidad de estar ahí arriba y creo que todos estamos convencidos de eso, ¿verdad? Que sin duda yo creo que estamos en un momento bueno a nivel general, a nivel grupal, y eso hace que uno individualmente rinda un poquitito más y que todos los partidos uno prácticamente entra a divertirse porque sabe que los compañeros hacen lo mismo, ¿eh? Rodolfo, iban teniendo una racha importante de partidos sin perder, coincidentemente desde la llegada de Badá y Comaciel. ¿Se adaptaron rápido a la idea? ¿Hay un diálogo permanente con el entrenador como para llegar a este momento?
Sí, sin duda que estamos en una racha muy buena desde que agarró el profe, ¿verdad? Nos estamos perdiendo y estos últimos 2 partidos terminamos empatando. Yo creo que jugando mejor de los otros partidos que ganamos incluso, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos de vuelta una victoria para poder afianzar todo lo bueno que estamos haciendo y por sobre todo mantenernos ahí arriba con la gente que está peleando el título, ¿verdad? En tu caso, Rodolfo, la situación de la importancia de llegar a los goles, el otro día me Feliciano Cáceres marcaste, eso viene bien también como cualquier punta delantero, la confianza propia de estar allí asociado a la red. Sí, sin duda que sí, porque ahora estoy jugando en una posición que es de punta acompañando a Enrique o al 9 que le toque jugar, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser importante el tema de los goles, sin duda que para uno es muy, muy importante porque vive de eso, ¿verdad? Pero como te digo, estoy tranquilo porque yo sé que estamos haciendo bien las cosas, que todo el mundo está bastante enfocado en lo que necesitamos, el plantel entero está con la ilusión de pelear ahí arriba. Yo creo que estamos cerca, también estamos ahí cerca en Copa Paraguay. Yo creo que sin duda estamos en un nivel bueno, pero obviamente que necesitamos de triunfo para poder seguir afianzándonos, ¿verdad? Rodolfo, te tocó estar en la era Gregorio Pérez con Gustavo Barros Esqueloto de ayudante en Libertad, ¿es así, no? Sí, estuve con ellos, salimos campeones. Claro. Y viene para hacerse cargo de la selección Guillermo Barros Esqueloto. Gustavo forma parte de su cuerpo técnico hace bastante tiempo. De lo que te tocó trabajar con él, sabemos que tiene, por lo menos lo que lo pudimos conocer aquí en Paraguay, perfil bajo si lo comparamos con su hermano, con Guillermo. Pero ¿cómo fue el día a día con Gustavo? ¿Hasta qué punto se mete en los trabajos? ¿Cómo es? Contanos un poquitito lo que te tocó vivir con él en aquel momento. Y en este caso particular, estando con Gregorio, él hacía prácticamente de nexo, ¿verdad? De jugadores con Gregorio, ¿verdad? Yo creo que él se encargaba más de las pequeñas cositas, de hacer consultas puntuales, de dar indicaciones puntuales, no tanto así mismo como vos decís, bastante perfil bajo, bastante simple por sobre todo. En ese entonces, ahora yo no sé, con su hermano no tengo experiencia, ¿verdad? No sé si habrá cambiado algo, me imagino que sí, porque estaban dirigiendo equipos muy importantes, ¿verdad? Así que yo creo que sin duda capacidad tiene, por eso están ahora en la selección, ¿verdad? Pero era, digamos, el que si había que consultar sobre algo particular, personal de los jugadores, lo hacía, se acercaba, era de charlar un poco más de lo que lo hacía Gregorio, se encargaba un poco de esa cuestión, así de estar en el mano a mano si hacía falta con el jugador. ¿Hablo de Gustavo? Sí, exactamente, era algo de eso, un nivel un poquito más general, ¿verdad? Global, ya no precisamente futbolístico. Yo creo que también tenía esa buena relación con los jugadores, ¿verdad? Porque te digo, es bastante simple, bastante claro. Yo creo que a la hora de armar un grupo eso es muy importante, ¿verdad? Sí, cada cuerpo técnico tiene aquel que sirve un poco incluso para calmar las aguas en los momentos de nervio, de tensión, en donde por ahí la mayor parte lo absorbe la cabeza de grupo. En ese momento era don Gregorio. Y está el que en vestuario pone un poco calma, si hay que hablar, habla. Era un poco eso, ¿no? Por lo que contás, digo, y lo que entendemos era un poco también, más allá del trabajo táctico que podía hacer con don Gregorio, se basaba un poco en eso también su actividad diaria. Sí, no sé si tanto calmar las aguas, sino más que nada en cosas puntuales de la forma táctica, de la forma técnica, de las cosas que él veía. Siendo el jugador también te da indicaciones puntuales, pero tampoco te llenaba de indicaciones, porque evidentemente que él fue jugador y sabe que el jugador tiene que tomar decisiones en segundo y no siempre todas las indicaciones que uno les da va a poder realizarlo. Entonces yo creo que de ese lado él tenía esa facilidad de llegar al jugador. Ojalá que en este proceso que arranca le vaya bastante bien, porque si le va bien a ellos, le va bien a la selección, y yo creo que eso a nivel país va a estar muy bien, ¿verdad? Indudablemente que sí. Rodolfo, te agradecemos por este tiempo, que sea lo mejor, un abrazo grande. Dale un abrazo, hasta luego. Adiós. Rodolfo Gamarra, jugador de Sportivo Luqueño, volvió a tener continuidad. Fútbol a lo grande.
El fenómeno de la siesta. Compra cómoda, buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí. Posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir al dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor. Elegilo según tu preferencia, voladores matatodos rastreros y voladores con citronela Knockout con el sello de garantía base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja, nada de jarras, hielos y recetas para disfrutar solo o con amigos fiesteros. Una fiesta bien fría no puede faltar. Con Guillermo. La concha puta de tu madre. ¡Me está puteando! Tremendo el cruce. Me está puteando, le dice el mellizo al árbitro. Mejor que lo expliquen los protagonistas. ¿Qué te dijo Guillermo? Me mandó la concha a mi madre. Y vos le contestaste, ¿no? No, sí, le dije chao. Guille, ¿qué te dijo el cámara? Es un pelotudo, no sé qué mierda me dijo. Tira sobre. Hay uno que se saca todo en un gol, no sé qué cosa es. Sí. Tira, se saca su ropa y tira. Se saca la campana. Sí, no, temperamental. Es en gimnasia, pero ídolo de Boca fue. Sí, y estos jugadores de estos rangos así calientes, le encanta al hincha. ¿O no es cierto? Sí. No es cierto. Cabaña, cuando se enfrentó a la hinchada de River, fue buena acabada por Boca. Roberto Cabaña, o miento. Él fue, así fue. Pero vamos a ver lo que pasa acá. Yo quiero saber la conferencia de prensa, no. Ahí quiero ver la conferencia de prensa. Desde luego, Denis Caniza no está de acuerdo con la actuación de los Barros Aqueloto. Entonces ya sentarse en posición. Sí, sí. Denis Caniza no cree que van a solucionar nada. Pero hay un cálculo, Arturo. Estamos en un 50% que podemos quedar fuera y el otro 50% está la posibilidad, ¿verdad? Entonces hacer un contrato... Un poquito menos me parece, Denis. Y no sé, vamos a darle esperanza. Vamos a darle esperanza. O sea, hacer un contrato largo con Barros Aqueloto. Y si ocurre lo peor, ojalá que no sea así, y que el próximo año nos quede amistoso para jugar con Panamá, Costa Rica, Venezuela 2 veces, con un entrenador caro, y qué, o sea, eso nomás es mi inquietud. También la parte que me inquieta es esa, el contrato largo hasta el 2024. Solo eso. No sé. Porque por menos no venían. También entendiendo ese lado, o sea, que habrán condicionado ir hasta esa... por menos no venían. Claro. Y la idea clara de la gente de APF fue traerlo a ellos. O sea, o si barajaron otros nombres no tenían la idea. Por lo menos de que solo sean por estos partidos y a partir de allí que suceda. Definitivamente el pensamiento fue eso. Y esa es la parte que nos cierra un poquitito. Es cierto, no es nuestro dinero, es la APF, pero es un dinero importante. Sí. Que va a estar allí. Porque se juegan. Encima es otro ciclo que arranca. Para Copa América 2024 ya se habrán jugado por lo menos 4 fechas de la siguiente eliminatoria. Y si vamos al tema contractual, sería otro inicio de eliminatoria, otra Copa América, y ahí recién ver si es que funciona o no el tema. Está Pedro Sarabia. Pedrito Sarabia, ¿cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Bueno, contanos, Pedro, el sábado juegan ante Luqueño. Y hay tranquilidad de promedio, Luqueño comprometido. ¿Qué pensás de este partido? Y un partido muy especial por el hecho que, siempre lo dije, ¿verdad? Nosotros estamos con 4 equipos que estamos peleando relativamente la tabla del fondo. Lógicamente nosotros estamos un poquito más oxigenados, pero somos conscientes de que tenemos que volver a encontrarnos con una victoria, con un empate, por el hecho de que también eso nos va a dar tranquilidad y confianza para los próximos partidos. Como el que viene, que viene caliente ante el Luqueño, muy caliente. Sí, caliente por el hecho de que se juegan puntos vitales tanto para ellos como para nosotros y sabemos lo que el Luqueño propone, lo que el Luqueño puede hacer y bueno, ellos también de seguro también ya nos vamos conociendo por el hecho de que hemos tenido 2 partidos ya, uno en la primera rueda y uno por Copa Paraguay. Claro, la pregunta con 12 es que no se crucen de brazos, entre comillas, digo, estos muchachos, porque
esto es así, puede Tesalo, este año pueden mantenerse, pero lo que vendrá es mucho más complicado si no se dan los resultados. Sí, somos conscientes. Realmente, Arturo, tenemos gente con experiencia. A mí me ha tocado estar en varias ocasiones en una situación así, tanto como la de campeonar. Es constantemente pensar de que tenés que ganar el siguiente partido. Hay un equilibrio emocional que es lo fundamental y bueno, esperemos hacer valer eso en el día sábado. Pedro, ante Guaraní, ¿a qué se debió que no jugó de entrada Ariel Núñez? Él realmente tuvo una pequeña molestia, al cual venía entrenando, pero no lo aquejaba o no lo imposibilitaba jugar o entrenar en este caso. Después, para salir la duda, pedimos que se haga un estudio y salió como que tenía una pequeña molestia, o sea que grado 1 de lo que sería en este caso en la parte del psoas. Pero bueno, hablando con él, consideramos que no tendríamos que por qué arriesgarlo. Sabemos lo que es Ariel Núñez para el equipo y bueno, consideramos que entrara 20 minutos, media hora si fuese necesario y bueno, aconteció de esa manera. Pedro, partido también, es cierto, mirando un poco el promedio, pero del año que viene, hay que sumar porque arranca otro campeonato, ya estamos a puerta del 2022 y el 12 tiene que arrancar bien parado el año que viene. Sí, la intención nuestra siempre fue volver a repetir el clausura del año pasado, por el hecho de que nosotros habíamos sumado una buena cantidad de puntos y nos sirvió de colchón. Y bueno, como bien lo dijiste, el próximo año Dios mediante va a estar más reñido y bueno, hay una necesidad por seguir sumando. Pedro, cambiando un poco de tema, saliendo el 12 de octubre, te pregunto porque se confirmó lo de los mellizos Barros Esqueloto y a vos te tocó trabajar con Gustavo en Libertad en el año 2010, con Gregorio Pérez como técnico en aquel momento. ¿Qué recordás de Gustavo en ese paso por Libertad? Te pregunto si después de eso siguieron hablando, ¿hay algún tipo de vínculo aún con Gustavo Barros Esqueloto? Realmente hay buenos recuerdos por el hecho de que él es un profesional. Tengo entendido que era su primera arma como ayudante. Seguro que habrá crecido bastante a nivel conocimiento por el hecho de que ya estuvo en Lanús, salieron campeón, fue a otros países. Lógicamente yo creo que uno se hace también y gana en conocimiento y en lo que realmente uno siempre quiere, que es la de ir creciendo. Esperemos que, como siempre he dicho a todos los entrenadores que les toca dirigir nuestra selección, que le vaya bien, y porque sabemos que el beneficio de que Paraguay ande bien también es beneficio para el fútbol paraguayo. En aquel momento, como decías, las primeras armas de él, vos ya eras un jugador de super experiencia en Libertad, el capitán, el líder de aquel plantel. Se habla mucho de que él es un hombre, me refiero a Gustavo, un hombre de perfil bajo. En aquel momento, ¿recordás cómo él se relacionaba con los experimentados, con los juveniles? ¿Hacía alguna diferencia o básicamente la conversación era con todos en aquel momento, de lo que te acordás hoy pasado el tiempo? Realmente éramos muy abiertos tanto con lo más chicos como nosotros que éramos lo más experimentados, siempre se podía hablar y bueno, había siempre importante que el ayudante sea el nexo. A veces son los que recepcionan algunas inquietudes, algunas sugerencias, porque sabemos que siempre los jugadores van a ser los protagonistas y bueno, esperemos que le vaya bien. Como dije, manifesté, siempre a beneficio del fútbol paraguayo. Bueno, Pedro, como siempre te agradecemos por la chance de poder hablar contigo. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, cuando guste. Pedro Saravia, entrenador del 12 de octubre, que se prepara para jugar el sábado ante el Sportivo Luqueño. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano, importado por Erimark con 10 años de garantía. Viene además con 3 noches en el Sheraton y 3 vouchers en lo de Osvaldo de premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernández 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Hablando de ese partido el sábado 20:15 en el estadio Feliciano Cáceres, lo tenemos en línea al arquero del Sportivo Luqueño, Pablo Gavilán. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien por aquí, Pablo. Contanos lo que se perfila para el partido del sábado. Ustedes en una racha interesante de partidos sin perder, ahora tienen el duelo ante el 12 de octubre. Sí, la verdad que sí, tenemos un compromiso, así como todo, muy importante. Si se dan los resultados podemos sacar ventaja frente a nuestros seguidores en el tema de promedio y también acercarnos, si es que se da, a los que están arriba. Pablo, y te ganaste de vuelta la titularidad en este tramo. Habías empezado siendo el golero principal, después perdiste el puesto. Sabes que el arco a veces es muy ingrato, pero en tu caso ahora estás ganando continuidad de vuelta como el uno de Luqueño. Sí, por circunstancias de esta profesión, así como bien, sí, por ahí es un poco ingrato nuestra posición. Cuando nos toca estar hay que llegar al 100, porque por ahí cuando no estamos hay que trabajar el doble, pero por suerte, gracias a Dios, el profe Badeco me dio la confianza de vuelta y pienso que estoy haciendo bastante bien mi trabajo en lo personal. Y hablando de eso, Pablo, tanto tu trabajo como también del equipo, la importancia de los últimos partidos de buenos rendimientos del Sportivo Luqueño. Siempre, si no ganaron, estaban más cerca de la victoria que de la derrota, algo que nos están conociendo hace rato. ¿Es sólido el equipo últimamente, Pablo? Sí, la verdad que políticamente, así como dice, estamos creciendo prácticamente en todas las líneas. Por ahí también, así como dice, no se nos está dando la victoria, pero nos vamos satisfechos por el buen juego que estamos transmitiendo cada partido. Pablo, pareciera ser que en este caso también un poco uno observa los partidos de Luqueño y ve un buen rendimiento. Y en su momento ocurría, era un partido o un equipo partido en dos, me parece, pero ahora sí, un equipo mucho más sólido desde la zona defensiva, se ve la mejoría dentro de lo que es Luqueño. ¿Qué falta para olvidarse definitivamente de esta lucha? Porque los resultados están llegando. ¿Y en qué cambió con la llegada de Badaico? Así como dijiste por ahí, en los partidos frente a Guaraní, que perdimos de local frente a Libertad, por ahí nos jugaba un poco la ansiedad de estar abajo del marcador, entonces buscamos el empate, tratar de conseguir algún descuento y nos quedábamos muy partidos. Así como dijiste, contra nos liquidaban. Con el profesor Badaico, por ahí él es un técnico muy estudioso, la verdad que muy analista. Detalle por detalle está viendo todo. Pienso que eso se ve dentro de la cancha porque somos un equipo muy sólido, ahora muy compactado en todos los sentidos, atacamos todos juntos, defendemos todos juntos. Ahora lo primordial pienso es tratar de sumar a 3 porque estamos jugando bastante bien, no se nos está dando los resultados, pero importante también son los puntos que estamos rescatando porque justamente los que están debajo de donde no suman, entonces tenemos que seguir por esta línea y mejorar en los detallitos que nos hace falta para cada partido sacar los 3 puntos que necesitamos. Sé que a lo mejor falta mucho todavía, pero en la Copa Paraguay se van a enfrentar a Libertad, y allí en esta serie y lo que provoca la Copa Paraguay, lo que a lo mejor otorga también es que no hay favoritos. Allí cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, la verdad que sí, se está dando en cada partido, se está demostrando eso, que no hay equipo chico, no hay equipo de otra categoría, ni mucho menos. Creo que todos los equipos que están ahora en las instancias finales tienen el mismo objetivo de campeonar por el cupo en la Copa, después por el prestigio mismo alzaron una Copa de Campeón. Por ahí también nosotros, en el nivel en el que estamos, nos va a venir bastante bien enfrentarnos al puntero en la próxima fecha, esta Libertad, no sé cuándo se va a jugar en la Copa Paraguay, tratar de medir de que somos capaces, ¿verdad? Por eso se está hablando
mucho solamente de Guaraní y de Cerro allá arriba, pero nosotros también no perdemos la esperanza, no estamos muy lejos, entonces calladito, con humildad estamos logrando de a poquito el objetivo que necesitamos. Pablo, lo último, otra cuestión que seguro trae mucha tranquilidad es que se va resolviendo el tema económico, porque meses atrás tenían sus complicaciones, situaciones incómodas, pero hoy todo indica que está mucho más tranquilo el ambiente luqueño, ¿no? Sí, la verdad que sí. El presidente la verdad que se está comportando bastante bien con el plantel. Como bien sabemos, influye mucho también de por ahí lo económico en el plantel, en los jugadores, anímicamente. La verdad que estamos en ese sentido muy tranquilos. Pues sí, con Carlos Acosta, la verdad que casi todo el tiempo están con nosotros. Eso nos da la tranquilidad de poder llegar bien cada fin de semana y tratar de hacer nuestro trabajo y sacar los 3 puntos. Gracias por el tiempo, como siempre, Pablo. Dale, un abrazo. Pablo Gavilán, arquero del Sportivo Luqueño. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Botellas Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes Móvil trabajan para venderte las soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Si hay movimiento, hay Móvil. El sábado partido directo para salvarse del descenso. Hablamos de River ante Sol de América a las 18 en los jardines del Quelito, y hay que recordar que hace un par de días fue presentado Iván Almeida como nuevo entrenador de River. Lo tenemos en línea a Guillermo Beltrán, delantero del Quelito. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Antes que nada, Guillermo, contanos estos primeros días con Iván Almeida, cambio de aire en la orientación técnica y un partido clave, vital para seguir luchando por la permanencia, el que tienen el sábado. Sí, exactamente, como decís vos, un partido vital, clave para nosotros, para tratar de seguir peleando, ¿verdad? Porque estamos en una situación muy incómoda y un partido donde la verdad que necesitamos sacar los 3 puntos para disminuir un poco la ventaja que tienen sobre nosotros los demás. ¿Y cómo recibió el grupo a Iván Almeida? Y antes que nada, ¿cómo recibió el grupo en realidad el cambio de técnico a esta altura de la temporada, Guillermo? Bueno, la verdad que sabemos que cuando las cosas no están saliendo como uno piensa al comienzo, ¿verdad? Se dan siempre estos cambios. Quizás al comienzo empezamos bien con el profe Chito y después ya no se fue dando los resultados y bueno, consecuencia de eso fue el cambio, ¿verdad? Y bueno, todo cambio también da esperanza de mejorar algunas cosas, de poder ir recuperando ese nivel que tuvimos en los primeros partidos del campeonato. Entonces el ambiente también va un poco hacia ahí, ¿verdad? De esperanza de poder retomar esa forma de jugar, por ejemplo. Yendo al partido, el rival obviamente también jugándose lo suyo, Memo, y con este cambio, a lo mejor digo, desde lo anímico hay otro tipo de fuerza con el cambio de técnico. Sí, así mismo, lo anímico también siempre es influyente, ¿verdad? Los cambios a veces dan cierta esperanza, ciertas ganas otra vez, en el sentido de quizás uno no tenía chance, otros sí, cosas que pueden ir variando, ¿verdad? Porque cada técnico siempre tiene su estilo de jugar, su manera y el estilo de jugador también que pretende tener en el equipo. Entonces se va renovando un poco en ese sentido, de tener oportunidades de poder jugar de otra manera y siempre intentando ganar, que es lo más importante para nosotros, al menos que necesitamos ganar. ¿Qué les dijo Iván? ¿Va a cambiar la forma, el estilo? Y bueno, conociéndola, Iván ya tiene un estilo, una forma de jugar, una forma de plantarse también, ya lo viene aplicando ya desde el tiempo que él era ayudante de su papá y lo está haciendo también ahora que está siendo técnico principal. Entonces cambia un poco la forma táctica, el estilo del juego que ellos también quieren implementar y obviamente siempre tratando de tener más peso arriba o tratando de llegar más hacia la rival. Guillermo, yendo al partido anterior, ese aplauso de la preferencia de La Hoya, ¿qué te hizo sentir?
Bueno, la verdad que fue una sensación muy linda, muy emocionante, recibir el cariño de toda la gente que estaba en la olla y te da esa sensación, como se dice, de piel de gallina, porque recibir ese reconocimiento muchas veces no se da, ¿verdad? Entonces deja la sensación de que uno hizo bien las cosas estando ahí, y es que por eso siente o la gente da ese reconocimiento hacia mi persona en este caso. Entonces fue una sensación muy linda para mí, y la verdad que agradezco a toda la gente que haya coreado mi nombre o mi sobrenombre, porque la verdad que la mayoría me conoce más así, entonces agradecido por eso. Sí, la gente como que no se olvida esa racha que tenés de goles ante Olimpia, te marcan permanentemente con ese recuerdo, no solo en Cerro sino en otros clubes del fútbol paraguayo. Y creo que sí, quedó como una marca registrada, digamos, entre comillas, de hacerle goles siempre al tradicional rival, ¿verdad? Entonces la gente como que me reconoce mucho por eso, y es algo lindo, la que te da bueno, esa sensación de que dejaste marcado tu nombre haciendo goles importantes, en este caso en los clásicos, ¿verdad? Que la gente siempre lo recuerda y siempre quieren ganar, ¿verdad? Entonces al hablar de clásico muchos ya me nombran, y eso es lindo poder ser reconocido de esa manera. Gracias por el tiempo, Guillermo. Dale, un abrazo y saludos para todos ahí. Muchas gracias, Guillermo Beltrán, jugador de River. Reiteramos el sábado el partido a las 18 ante Sol de América. Si River pierde, creo que hay un olor a sentencia prácticamente, porque le estaría sacando 8 de diferencia Sol de América. Son y 3 ya partidos. Quedan 5 fechas después. Claro, 3 partidos de ventaja, 8 puntos. O sea, sabe que este es el partido para recordar en el caso de River, como también sabe Sol que le puede dar casi el mazazo final a River, por la situación propia que viven ambos. Para los dos es un partido que le puede dejar en el mejor de los casos a 2 puntos, ¿verdad? Sí, sí, ganar River. Me parece que el empate lo beneficia mucho más a Sol. Claro, porque ya es a River no tanto, o sea, River está obligado a ganar. Obligado. A Sol 2 resultados le va bien. Dentro de todo, a Sol, para no caer en esa zona de descenso directo, es cierto, promoción también no quiere estar en promoción, pero igual al ser 2 partidos y con el espacio y lo que significa plantel de primera e intermedia, hay una ventaja para el equipo de primera. Esa es la realidad. Como también va a tener encima una presión, o sea, ningún jugador quiere jugar, hablamos de el tema de la presión de no estar en zona de descenso, de zona de promoción, de por sí es un peso para el jugador de primera, pero quieras o no sabemos aún quién va a ser el cuarto en la intermedia, porque se viene definiendo. El de primera va a tener sí o sí, sea el equipo que sea, una ventaja, porque son 2 partidos, la preparación de uno y otro, el otro queda casi un mes parado, un mes y poquito, o sea, también esa ventaja va en el momento de la promoción, ¿verdad? Fuera el peso propio del jugador de primera que no quiere descender, que muchas veces está más inflado anímicamente el que está por ascender, antes el que parecería que va a bajar. Sí, son categorías diferentes, niños, realmente partidos difíciles de pronosticar, son estilos diferentes. Y bueno, lo de River generalmente ocurre, técnico que debuta gana, dice. Se quiere dar. Se quiere dar eso. Sí. Por más que yo siempre sostengo que Sol tiene un muy buen plantel, tiene grandes futbolistas, y que siempre le pongo favorito en la apuesta, ¿verdad? Pero se puede aplicar eso de que técnico que debuta puede ganar. Se puede aplicar lo de River eso. Sí, y Sol sabe que está como un debe después del último partido. Si bien las anteriores había empatado y ganado fuera de esta, pero sabe que en el último partido un mal desempeño de Sol propiamente, que tiene con qué plantel para levantar igualmente. Sí, siempre uno ve los últimos partidos de estos equipos, ¿verdad? Entonces por ahí pronostica los partidos, y Sol tiene que levantar muchísimo para poder ganar muchos puntos. Al igual en la punta, sí. Guaraní se está quedando frente al 12. No mejoró la versión esta de Guaraní que lo veníamos conociendo en las primeras fechas, y tiene que mejorar porque Cerro Porteño mostró una muy buena cara, y ahí arriba también si Guaraní no mejora, Cerro le puede dar alcance, le puede pasar, y por qué no puede salir campeón, y ocurre lo mismo ahí el tema del descenso, ¿no? Totalmente. Hacemos un repaso hablando del tema descenso de la intermedia en minutos, la fecha que se vendrá el día domingo y el martes, porque son los partidos destacados dentro de lo que tiene que ver con el ascenso en sí de los equipos el día martes, y la situación, por supuesto, para no descender, que terminaban jugando igualmente los equipos de Capiatá
y también de Santaní el lunes. En realidad el lunes y el martes, el domingo no tenemos intermedia, Luis. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmelezadoras, cortacésped, tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacombre Sur de distribuidores en todo el país. También podés comprar online en chacombre.com.py. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. En Electroban, comprando la cocina Electrolux 4 hornallas en cuota de tan solo 200.000 guaraníes. Ya estás participando del sorteo de una camioneta Ceres 0 kilómetro. Acércate a una de nuestras 30 sucursales. Electroban, 14 años, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Tenés un saludo, Denis. Así es, niño. ¿Quién está de cumpleaños? Cumpleaños Francesco Bergottini. Está cumpliendo 5 añitos. Francesco Bergottini. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mayor mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT 5.350 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro, 4.200 millones en el Pozo y Silencio, sí, más de 100 premios en efectivo, y la Ford Bronco Sport 2021 0 kilómetro, pedí CNT, Sheporemoy. Hablando de Bergottini, es hijo del ex jugador en su momento luqueño, ¿verdad? Jorge Bergottini. Así es, niño. Jorge suena Bergottini. El apellido allí de Francesco, decía 5 añitos. Francesco, así es. Saludos para toda la familia Bergottini, entonces están de fiesta allí. Vamos con el repaso de la intermedia. Hoy un partido, Trinidense Guaraní de Trinidad, ya para completar el calendario, 15:30. Mañana igualmente otro partido, 3 de febrero, General Caballero en Mallorquín en Ciudad del Este a las 17, ya para completar el calendario, Luis. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. Construir tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Seguimos hablando del partido del sábado. En breve retornamos al repaso de la intermedia. El sábado se viene River ante Sol de América. Federico Cristóforo en línea, arquero de River. ¿Cómo está, Federico? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Todo muy bien por aquí. Lo que se viene, un partido clave para ustedes, y son conscientes de que hay que salir a ganar probablemente ante Sol de América, porque son las últimas chances de permanencia que van teniendo. Sí, somos muy conscientes que este partido con Sol es capaz que será el más importante del año, porque es el rival más próximo que tenemos en la tabla de promedios, y no ganarnos se nos haría muy difícil para lo que resta del año. Y justo en el medio se da un cambio de entrenador, quizás otras ideas, reforzar un poco más lo anímico, porque de hecho entre partido y partido hay muy poco tiempo de trabajo como para hacer mayores correcciones, ¿no? Sí, como decís, el cuerpo técnico está trabajando a full para poder plantear su idea en el grupo, ni que hablar de trabajar lo anímico y saber enfrentar a Sol el fin de semana, que, como te reitero, es el partido tal vez más importante del año. En tu caso, Federico, figura el otro día de tu equipo, pero lastimosamente para ustedes, digo, no sirvió porque terminan perdiendo sobre el final. ¿Cómo queda un arquero después de tapar tantas así y sobre el final salieron con las manos vacías? Sí, no, las sensaciones eran de tristeza, porque habíamos salido a buscar íbamos a buscar un resultado, tenemos un punto de una cancha muy difícil y nos venimos con las manos vacías. ¿Qué te parece debe ajustar a partir de ahora el equipo para este tramo final? ¿Dónde está lo más importante a tener en cuenta para estos partidos decisivos? No, yo creo que tengamos orden, saber manejar la ansiedad a la hora de los partidos para no descontrolarnos y salir a buscar enseguida un partido que dura 90 minutos y saber manejar la ansiedad para no volvernos locos, sabiendo que nos jugamos cosas muy importantes que eso capaz te puede jugar en contra. Para tu caso, por ejemplo, ¿el acuerdo cómo es con River? ¿Es solamente hasta fin de año o fue por más tiempo?
No, yo con River firmé hasta mitad del año que viene. Ah, del año que viene, pero para este caso ¿se considerará si permanece o no en primera o todavía no tenés una idea preliminar de esa situación? No, eso no, nunca se habló, la verdad nunca se habló. Desde que del día que llegué a River, mi intención es mantenerme con River en primera. ¿Y cómo te sienta el fútbol paraguayo y el país en sí, para esta experiencia aquí en River? Sí, ni que hablar que con el país estamos muy contentos, mi familia y yo la verdad que nos sentimos muy cómodos, aparte estamos muy cerca de nuestro país y a veces hay un poco de similitud en la cultura en algunas cosas, y después el fútbol paraguayo la verdad que me hace sentir muy cómodo, estoy muy contento. No se veía mucho de mi país, la verdad el fútbol paraguayo, como acá no se ve mucho el uruguayo, pero tiene sus cosas en común y sus cosas no. Creo que los dos son un fútbol aguerrido, que se juega un fútbol aéreo muy fuerte, y después que vienen creciendo los dos el fútbol. Bueno, Federico, te agradecemos mucho por este contacto, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y cualquier cosa a las órdenes. Muchas gracias, así pasaba Federico Cristóforo, arquero de River. Hace de fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de terapia acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía al ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrella que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes de Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Prodor y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Villarama el 751 Casico Picheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Renova tu smartphone desde la comodidad de tu casa. Celular Samsung Galaxy A025, 64 GB a tan solo 1.396.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, tan su espíritu a lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos. Ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán Burcuya Frutica. La más fresca combinación, es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burcuya. Más en cuanto a lo que tiene que ver con la categoría intermedia, el repaso, decíamos, trinidense ante Guaraní de Trinidad a las 15:30 el día de hoy. Mañana, 3 de febrero, General Caballero de Mallorquín a las 17. El lunes, los partidos, Víctor, que tienen que ver con la zona del descenso. Fulgencio Yegros Capiatá, 9:30 de la mañana, es el lunes igualmente a Terá Santaní. Aquí la ventaja es para Santaní de 2 puntos ante Capiatá, que ya no depende de sí. Así es, Santaní si gana, se mantiene en la intermedia. Si Santaní llega a empatar y Capiatá gana, terminan igualados y deben definir la permanencia en partido extra. Y en el caso que Santaní pierda y Capiatá gane, entonces Capiatá es el equipo que se salva y Santaní descendería al Nacional B de la UFI. Justo eso te iba a decir, si está definido la situación en ambos casos. Sí,
Porque allí el comité ejecutivo tiene que definir, si baja Santaní, ¿dónde va? ¿Va al Nacional B? Va al Nacional B, del interior. Porque hasta 50 kilómetros. Claro, por el está tema del... reglamentado. Está reglamentado eso es un detalle no Voy a buscar menor. aquí el... Santaní. ¿Y el caso de Capiatá? Capiatá tiene que ir a primera B metropolitana. A primera B. Sí. Sí, porque Capiatá está, ¿cuánto? Menos de 20 kilómetros. Menos. Sí, Es más, Capiatá menos tenía de hasta 50. hace poco a Martín Ledesma, que ascendió ahora, por ejemplo, Exactamente. jugando el Nacional B. O sea, Capiatá está dentro del límite del Sí, primera aquí B. encontré. Artículo 12 del reglamento de intermedia, ascensos y descensos. Inciso D. Descenderán a las divisiones inmediatamente inferiores los 3 clubes de la intermedia con el menor promedio de puntos al término del campeonato, respetando el sistema de promedio. Si fuese un club proveniente de la UFI asentado a más de 50 kilómetros de distancia, descenderá a la primera B nacional. Este sería el caso de Santaní. Si fuese club proveniente de la UFI asentado en el área central o club afiliado a la APF, descenderá a la primera B metropolitana. Menos de 50 kilómetros es el caso de Capiatá, así que eso ya está establecido en el reglamento de la intermedia. Allá está, ya claridad entonces ante la situación, porque me preguntaban algunos oyentes qué sucedía. Lo de Santaní sí era más claro por el tema de la distancia, lo de Capiatá quedó allí la duda qué sucedía en este caso, pero igual eso se tiene que validar en el comité ejecutivo, ¿verdad? No, ya no, igual pero está reglamentado. Claro, está reglamentado el tema de la distancia, una vez del descenso, si se da lo de Capiatá, la situación. Por supuesto, ninguno desean eso. Atractivos partidos tendremos el lunes por la mañana. Atirá ante Santaní y Fulgencio Yegros Capiatá. 2 puntos la ventaja para el equipo de Santaní. Sanicer Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Cibellala, esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. En Super Espuma sabemos que un gran subir es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy cumple un año con estaciones de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables. Con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas, estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama Il Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Magno, herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Próximamente en Loma Plata, comunicate al 634-544 rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Su pizza es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro Pizza Calidad para el Mundo. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción. Estilo hogar. Con Rumbo CCR de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Y buscando ese tercer sitio para el ascenso, Tacuaré tiene 54, 53 para Emiliano, que es el cuarto, 50 para San Lorenzo y 50 para Independiente. Resta una fecha, luego los detalles a quienes se enfrentan estos equipos el martes. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillera, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la AFD puedes hacer el préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Rodrigo Rojas en línea, jugador de Sol de América. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien por aquí, Rodrigo. Lo que se viene el partido ante River, mucho estamos hablando aquí con los compañeros de que es un duelo fundamental para ambos equipos para escapar de la lucha por el descenso. Sí, bueno, es un partido contra un rival directo, el más directo de todo por el primer objetivo, ¿verdad? Con una ventaja a nuestro favor y que tenemos que tratar de estirar, porque cada vez queda menos para que finalice el campeonato. Y bueno, esta situación nos apremia a todos, también
el otro duelo que tiene relevancia para nosotros, que van a jugar 12 contra Luque, así que prácticamente entre nosotros 4 van a salir los 2 que están comprometidos, y bueno, sobre todo después de la derrota categórica que sufrimos ahora contra Libertad, de tratar también de lavarnos la cara, de cambiar la imagen que vimos, y bueno, se viene un partido muy decisivo. ¿Qué quedó en el análisis de ese partido, Rodrigo? Porque venían de rendimientos interesantes, de muy buenos partidos, y ante Libertad no se vio lo que estaban mostrando anteriormente. Sí, sobre todo en el segundo tiempo fue muy contundente, ¿verdad? La diferencia que hubo entre un equipo y otro a partir de los errores propios desde el segundo gol, ¿verdad? Hasta el primer tiempo en el trámite estaba parejo, sin ninguna situaciones claras para los dos equipos, o sea, con pocas situaciones durante el trámite. Tuvimos por ahí para hacer un empate, y después el segundo gol fue un dominio muy marcado por parte de Libertad, que lo tradujo en goles. Y bueno, también pasa ahora cuando te enfrentas con rivales de esa jerarquía que le encontraron un buen día y te hacen pagar muy caro tus errores. Rodrigo, ¿y en qué debe mejorar justamente Soldamérica para evitar sufrir en los partidos? Ya, vamos a sufrir siempre. Lo que tenemos que mejorar es que en una regla básica, ¿verdad? En el deporte es ser muy fuertes mentalmente, ¿verdad? No ante la primera adversidad bajar los brazos, o que un golpe como un gol en contra no afecte demasiado para lo que resta del partido, y eso es lo que nos pasó básicamente contra Libertad, donde no pudimos reaccionar en la parte anímica, sobre todo después del segundo gol, que nos golpeó bastante al inicio del segundo tiempo. Y bueno, todavía queda mucho por jugarse, y prácticamente ahí se terminó el partido en el trámite. La Libertad fue muy superior, y en lo que queda del campeonato este tipo de situaciones pueden pasar, se pueden hacer un gol, pero uno tiene que ser lo suficientemente fuerte de la cabeza para poder revertir una situación como esa, más aún en la circunstancia en la que nos encontramos, ¿verdad? Con lo que nos toca pelear en este semestre. Bueno, no podemos darnos el lujo de bajar los brazos muy rápido. Rodrigo, sé que a lo mejor falta todavía y que la cabeza está metida en la pelea, en Soldamérica en este momento. ¿Hasta cuándo tu contrato con Soldamérica? Yo firmé por un año, hasta junio del año que viene. Así que, obviamente que como decía, la cabeza está puesta en llegar a diciembre con el objetivo cumplido, que es para lo que vinimos, tratar de dejar a un club como Sol, un club modelo como Sol, todavía peleando y compitiendo en la máxima categoría, porque bueno, por ahí se están pagando errores del pasado que bueno, este grupo está tratando de ponerle pecho para sacar adelante, y bueno, es lo que nos toca ahora. Rodrigo, justamente mirando el tramo final del campeonato, pelean ustedes, pelea River, pelea Luqueño. Decías recién el tema de en lo anímico ser fuertes, porque hay que estar preparados para los golpes, pero con tanta presión en este momento y jugadores que de por ahí están acostumbrados más a pelear campeonatos que pelear por salvarse del descenso, ¿cómo se hace en esta situación tan particular? No, por un lado, el pelear por objetivos importantes siempre te obliga a tener un nivel de alerta máximo. Claro que la exigencia entre un objetivo y otro es distinto en cuanto a la gratificación, pero obviamente que la presión es similar, y uno tiene que saber sobrellevar eso, ¿verdad? Por eso en este tramo final es muy importante respaldarse en jugadores de trayectoria, experiencia, que sepan, que hayan pasado, que hayan vivido por situaciones extremas a lo largo de su carrera. Y bueno, es importantísimo que el equipo pueda, responder anímicamente, porque a partir de eso creo que el fútbol puede ir surgiendo. Pero si en la cabeza uno está débil, lo más probable es que ante el primer golpe el rival pueda aprovecharse de eso.
Vos también llegaste a compartir con Gustavo Barros Esqueloto en tu paso por Libertad, ¿verdad? ¿Con quién? Con Gustavo Barros Esqueloto. ¿Llegó a coincidir contigo él como asistente técnico? Sí. En Olimpia y en Libertad. En Olimpia, por supuesto. En Olimpia con Gregorio y en Libertad en esos 6 meses en los cuales coincidieron. ¿Y qué recordás de él, de Gustavo, en el manejo, en situaciones tácticas? Es cierto, hoy es un Gustavo Barros Esqueloto diferente porque pasó mucho tiempo de aquello. Y como decía, ha pasado mucho tiempo. Siempre tengo una relación con él, pero más personal que otra cosa, pero sí, sin duda que he seguido su carrera, que le fue bastante bien con su hermano, desde que se retiró, que hicieron una dupla. Bueno, él es el ayudante de su hermano, pero que bueno, ya han dirigido bastante, han ganado cosas, así que ojalá que en esta nueva etapa en la selección le vaya muy bien en un periodo también bastante sensible, ¿verdad?, para todos nosotros, para los que queremos que la selección le vaya bien y que bueno, deseamos de que el cuerpo técnico que llegue ahora obtenga los resultados que precisa Paraguay para seguir vivo, para seguir compitiendo por un cupo en el Mundial, ¿verdad? Un gusto siempre poder conversar contigo. Gracias por el tiempo, Rodrigo. Dale, saludos para todos, chao. Gracias, Rodrigo Rojas, jugador de Sol de América. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupé Quitadol. Se parte de la generación que no eligió para cumplir sus sueños de lote propio. Se parte de una generación que crece y cumple sus sueños. Ahora con MC Inmobiliaria. Aprovechamos estos nuevos lanzamientos en las ciudades de Cauzú, Ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. MC Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subellala, Casi, Arraitos de Maya, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Pares, ya con garantía de calidad y a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Pares, ya estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Mega descuentos en Punto Farma, mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 393 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Que este verano la energía eléctrica no sea un problema en tu negocio, oficina o vivienda. Intec Ingeniería instala, comercializa generadores eléctricos, cuenta con servicio técnico especializado certificado y cobertura de alcance nacional. Para más información contacta al 0983-395-307 o escribinos a gerencia@intecingeniería.com.py. Intec Ingeniería, servicio de calidad. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Comentamos hace rato en privado, pero no lo hicimos público todavía, lo que subió Nelson Adán en sus redes. El tema de la invitación, anuncia allí que tiene el placer de informar que vendrá el Tata, el maestro, para mi partido de despedida. Dice el profe Gerardo Martino, me dijo que sí, estará al frente del equipo Sudáfrica-Paraguay 2021. También tengo el sí de varios ex compañeros internacionales. Y solo al final dice, ¿quién se apunta para ir al estadio? Despedida, fin de año de Nelson Aedo Valdés. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Esperamos en Asunción, Mariano Regalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. MediLife ofrece a todos sus beneficiarios un anexo de cobertura con descuento en hisopados y días de internación ante urgencias. Además del servicio de telemedicina, comunicate al 249-5000 MediLife. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bimailflores.com. Regala amor, regala Bimail Flores. Gran feria de muebles en Tupí hasta el domingo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos y al contado y en cuotas. Acércate en Boyanes, que hay músicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo. Por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos
en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. 6 centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Y hablando de ese partido, Denis, ¿te estás preparando ya para diciembre? Sí. ¿O vení en ritmo llevo, no? De a poquito para arrancar. De a poquito estamos entrenando nuevamente para ese partido tan importante que va a ser para Nelson Aedo. Y esperando las confirmaciones, seguro que de a poco él va a ir nombrando algunos ex compañeros. Lo de la selección en principio están todos, ¿verdad? Estamos todos. Están todos ok, no hay drama. Ahora los jugadores internacionales. Veremos a quién anuncia en los próximos días Nelson Aedo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo. Sin costo y con los mismos beneficios. Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La Quentón Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, así que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer respaldo total. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra la encontrás en un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variados beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Recuperal multivitamínico que aumenta rendimiento físico e intelectual, una cápsula al día fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal, entérate los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas, de venta libre en farmacias calidad Fopasa. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. Asismed. Hablamos anteriormente de la intermedia, decíamos un punto de ventaja para Tacuaré, 54-53, Ameliano buscando ese tercer sitio. Dependiendo de cómo queda todo, igualmente San Lorenzo, Independiente están en la expectativa buscando el cuarto lugar, el lugar de la promoción, pero para eso deberá perder Ameliano, que va a jugar el día martes. Ameliano, al igual que Tacuaré, Rubio Ñu, 15:30, y el partido de Ameliano igualmente a las 15:30 ese día martes ante Iteño. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta es la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Danas con el pacto de confianza NGO. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactolanda, alimenta tus ganas, superarte, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Semana Rosa en Farmacias Catedral hasta el domingo 24. Estaremos con descuentos exclusivos para ellas en vitaminas, cuidado personal y de la salud, perfumes, maquillajes y mucho más. Hasta 60% de descuento con todo medio de pago. Hace tu pedido al C27 si termina en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En el Mariscal celebramos 25 años con todas las letras. Hoy con la inspiración, conciertos, exposiciones de arte y espectáculos. Para celebrar, entérate de todas las actividades pensadas para vos en @shoppingmariscal o ingresando a mariscal.com.py. Y hablando de la programación de ese martes 2 de mayo, San Lorenzo se va a jugar en Pedro Juan Caballero, mismo horario para el partido de Resistencia, Independiente 15:30. Están pendientes el Independiente, San Lorenzo, si por allí pueden llegar o no a ese cuarto lugar del partido de la promoción. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos instaladores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta una nafta multitesteada de calidad superior comprobada de aditivos multipropósitos que limpia y protege sus componentes, octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Decíamos Ameliano 53, que también está la expectativa allí de por qué no ser el tercero, de ganar, va a ir a 56 puntos. Es más, Tacuaré si empata, vaya a 55 nada más, no le alcanza a Tacuaré con el empate, deberá ganar. En ese caso, si empata, por ejemplo, Tacuaré ante Rubio Ñu, gana Ameliano, allí Ameliano va a ser el que va a ascender de forma directa a Víctor. Así es, tercero en ese caso Ameliano y cuarto quedaría Tacuaré. Y como repasabas bien, la esperanza para Independiente de Campo Grande y San Lorenzo
se da solamente si pierde Ameliano. Solo Si si no, pierde. no hay caso. Ganen por la diferencia que ganen, no le alcanzaría si es que Ameliano no pierde. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en Porta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Los repelentes base te brinda protección segura contra todo tipo de insectos en sus presentaciones. Líquido, crema y aerosol repelentes base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Destapa una fiesta en cualquiera de sus presentaciones y que empiece la fiesta. Whisky con cola, vodka con pomelo, vino con naranja. Nada de jarras, hielos, recetas. Para disfrutar solo con amigos fiesteros, una fiesta bien fría no puede faltar. Sauce, materiales de construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquileres, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Con 10 años de garantía. Además viene con 3 noches en el Sheraton, 3 voucher en lo de Osvaldo. De premios a sortear el 5 de noviembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga el precio de una nafta 93, carga Supra 95 con petrol. Vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, patentes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores, objetivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Lubricantes Móvil, compartiendo la pasión por el movimiento. Sí, movimiento y móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chao resaca. En Electroban Aire Tokio de 2000 BT1, cuotas están solo 231.000 guaraníes. Acércate a la sucursal más cercana o ingresa a electroban.com.py. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado, estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Y en cuanto al repaso del campeonato, todo arranca el día sábado con el partido River Sol de América. ¿Y qué partido? River Sol de América el sábado a las 18. Con CNT, 5.350 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros, 4.200 millones en el Pozo, salen sí o sí, más de 100 premios en efectivo. Y la Ford Broncos por 0 kilómetros 2021, pedí CNT Chevrolet. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Construye tu casa con Comisipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Para más información, comunicate al 248-8000. Comisipar, tu mejor opción. Azul y Fútbol Álamos, porque Cestinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Entérate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi. Seguinos en redes como Ciopar. Pollos amaneceres frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos amaneceres granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etilol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febril. Es el ibuprofeno de los paraguayos, es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse más protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. 2 juegos el día sábado 20-15, Luqueño ante el 12 de octubre. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estira que te harán vivir sensaciones sin límites con tu efecto calor. Seguinos en redes Control Feel My Feel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixman, Brother y Samsung. Haz tus pedidos a 0984-522-071 en la página web paraguaymediinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esopillaram 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Y otros 2 partidos el domingo a las 18, Olimpia Guaraní. El domingo también Libertad ante Nacional 2015 y el lunes Guaireña Cerro Porteño 18:30. Nos reencontramos a las 18 con el extra. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 19 grados. La Dirección de Contrataciones Públicas verificará los 295 contratos de un superproveedor del Estado que facturó unos 57.000 millones de guaraníes a 20 instituciones públicas, entre ellas municipios y una gobernación. El director de Contrataciones, Pablo Sainz, expresó a Monumental 1080M que están esperando los contratos físicos del superproveedor del Estado que registró incoherencias en el control de ingresos y gastos y fue detectado por la Subsecretaría de Estado de Tributación.